Suscríbete a la Panterita. Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Bien, buen día para todos. Guaraní dejó de ser la tercera potencia del fútbol paraguayo. En cuanto Porque a... ayer vimos... En demostración de fuerza, público, convocatoria, yo lo que veo que el hincha de Guaraní se volvió apático, no le tiene fe ni yo entiendo que puedan estar haciendo bien las cosas estos dirigentes que están ahora, Santiago Sosa, Emilio Dairi y compañía, pero no le tienen fe a la directiva y al trabajo que se hace constantemente. Es como que ya se perdió todo tipo de credibilidad. Pero ya viene de antes, no es de ahora. Hay hincha guaraní por todos lados, ¿verdad? Porque ¿sabes qué por pasa? todos lados, pues te dice la gente guaraní. Yo no sé si hay por todos lados, porque juegan Encarnación primera vez después de en toda su historia y no va, ¿cuántas? 300 personas y 100 eran de la barra de guaraní. Hablo de Olimpia Guaraní, sí, hace poco. Y los jóvenes o aquellos que están entre los 30 y 40 años... pocos van a la cancha y los que están ya con más edad son los que tratan de ir de alguna u otra manera, pero realmente se apagó mucho. Eso que tiene que ver con Guaraní, Luqueño, totalmente estamos hablando de una convocatoria que arrastra en cualquier parte y sin dudas es una gran potencia y la dirigencia está haciendo un buen trabajo para dotar al equipo de protagonismo, porque eso es lo que hizo. Ayer lo que hay que explicar, Fabio, sí. Perdón que te interrumpa, lo que hay que explicar acá es que mucha gente pensó, inclusive, imagínense a qué llegamos, que la gente pensó que había una sanción de la Conmebol en la gradería que le pertenecía a Guaraní, ¿verdad? Porque hubo una imagen, está el presidente del Club Libertad, Rubén Ditore. Bueno, está bien, gracias. Vamos a seguir con nuestro tema. La gente de Guaraní pensó que había una sanción porque había una foto donde había solamente bandera, poquísima gente. Y del otro lado del Luque, era impresionante la respuesta. Si se habilitaba platea para el Luque, iban a llenar también platea. Pero solamente platea iba a llenar Luqueño solo iba a llenar. O sea, llegaron a preguntar en redes sociales, yo estaba controlando, estaba mirando, y es muy triste eso, porque se le tenía que decir, no había ninguna sanción, o sea, la no respuesta, la nula respuesta al público guaraní. Yo creo que esto tiene que llamarle, a mí me gustaría hablar con la gente de Guaraní, ¿verdad? Tiene que llamarle a un, no sé, llamado de atención, pensar qué se va a hacer, qué pasó, porque antes decíamos el hincha guaraní estaba en todo el país. No, pero eso ya dejó de ser así, porque yo le respeto a Fabio, pero eso es muy de 80, 90, ahora los hijos de los hinchas guaraní se hacen hinchas de otro club. Sí. Porque vos te vas a la escuela y vos querés que tu club gane siempre. Pero el de Luque sigue con la pertenencia. El de Luque sigue con la pertenencia, Ese sí. pertenencia, claro. El Luque, yo me acuerdo, Bruno, yo me fui a ver la final del 90, Luqueño Colegial de Torneo República. Luqueño estaba Rolando Chilaver, estaba Toño Romero, todo. Romerito, ganó Colegial de 2-1. Defensor del Chaco lleno de hinchas luqueños, te hablo 1990. En el 90. Y sí. Le ganó Colegiales con pero Jorge Espino, le pegó más de 2-1. ¿En cuándo empieza el sistema apertura 96? Guaraní lleva mucha gente. En el 96 llegaron a la final Guaraní y Luqueño. Justamente, Guaraní y Luqueño. Luqueño era dirigido por Raúl Vicente Amarilla y Guaraní era por Cayetano Reci, no recuerdo. Así mismo. Bueno, ahí había respuesta todavía del público de Guaraní. Porque tenía ido pero Guaraní. Después se jugó la olla de la roja. En la olla de vos. En la olla de vos. Y las dos justo estaba Néstor Izasi. Se partió en la mitad. Vos tenés que tener en tu equipo, tenés que tener ídolo para la gente vaya a ver. Pero yo no sé si es producto que una familia agarró ese club y se quedó tantos años, como los Acosta. No sé si fue eso lo que le anestesió a los hinchas. Pero fíjate, o que no sé, porque durante esa etapa los Acosta ganaron títulos. Sí, pero las cosas que le van pasando también a Guaraní que frustran a los hinchas. Se llegó a una semifinal de Copa Libertadores también. 2015, sí. Y bueno, entonces, ¿qué explicación le dan?
Yo creo O que se es una llega a un apatía. hartazgo cuando hay pero una yo- sola familia que maneja siempre el club. No, si es por eso, o sea, porque yo creo que acá nuestras dirigencias no es que se caractericen por alternancia. El pluralismo. Claro, es más, acá podemos citar 10 familias de fútbol paraguayo que son los que manejan justamente el deporte. Yo creo que pasa por una cuestión de apatía y que a diferencia de los grandes no tiene recambio Guaraní. Porque me parece un buen disparador arrancar ese ¿Qué 96. recambio de qué? De hinchas. Claro. Porque Pero ganó título. A ver, ¿cuáles son los títulos contemporáneos que ganó Guaraní? Guaraní ganó mucho más que Luqueño. 2000. Y Por bueno, eso te y digo, por eso, bueno, y en el va- desde bueno. el 96 hacemos los 25 años hacia acá. Y Guaraní ganó mucho más. Vos dijiste, Guaraní metió una semifinal de Libertadores cuando Luqueño metió una semifinal de Sudamericana. Mira, y te digo más, si vamos mucho más atrás, para los jóvenes que nos siguen, 84, aquella final icónica, histórica, que marcó a fuego al hincha de Guaraní. Lo estaba perdiendo 2-0 en el primer tiempo contra Olimpia. Lo termina dando vuelta 3-2 Cayetano Rey. 4-2, ¿verdad? 4-2. 4-2 ganó Guaraní. Tani Domínguez y compañía. Los jóvenes, muchos jóvenes no lo van a recordar, pero esa cancha estaba llena, rebosante, y era la mitad, si no era más de Guaraní y la otra mitad de Olimpia. O sea, Guaraní tenía gente, hermano, que yo, ¿qué pasó con esa gente? Se murió todo, Vico. No. Pero con todo respeto lo estoy diciendo. Yo creo que hay, convengamos que por eso. Te fuiste al tema de los 80, estamos hablando de los 90, sumar el caso de Libertad también. O sea, eran equipos que llenaban el Defensores por lo menos 50, 60%. Libertad también. Eso es lo que- Libertad, por eso te quiero decir. Libertad. Y si vamos a hablar de ganar, No, Libertad es el que más ganó. Exacto. Y no lleva a la gente Ujú. que solía llevar en otra época. Por eso yo te decía, un contexto de una especie de hartazgo de ir a la cancha. No te digo el tema del interés hacia el fútbol. Y, claro, y sumarle las frustraciones deportivas que se viven también. Porque si vamos al caso, Fabio, los grandes también en materia de convocatoria, a cómo iban en los 80, 90 y principios de los 2000, también bajaron. O sea, hay un contexto. Entonces, es un tema Pero con estos equipos se nota más porque no hay ese recambio de los grandes. hoy, por ejemplo, Olimpia va a meter tranquilamente 25.000 personas. Sí, no. Y en otra también época, no. en los Bueno, partidos, hoy, Olimpia, hoy mete. Este año que dijimos cuando arrancaron las dos primeras fechas. Que mucha gente. Claro. ¿Y cuánta gente Fue era? mucha No había, gente. ponerle que era 10.000 20, hacia 15, abajo. 20. Olimpia Sudamérica preferencia llena. O sea, este año se dio el fenómeno en las dos primeras fechas de Cerro y Olimpia, pero Desde la tercera Lo- ya lo era otra de- vez la de siempre. y claro, por los resultados. Y eso es lo que te digo. En otra época. Y por los horarios, antes era a las 3 de la tarde. Antes vos te ibas después de Talladín, decían, de verdad, una de viejazo. Pero yo creo fervientemente, pues conozco la causa, y vos, Dani, va a conocer más también, porque Dani vive y yo viví 15 años en un barrio de Guaraní. Y los hijos ya no eran de Guaraní. El generación no se dio. Vos te vas, por ejemplo, a la preferencia de Guaraní Nacional, vas a encontrar poca gente joven. La de Libertad sí. Porque Libertad, a pesar que no está en condiciones de llenar una cancha como Defensores, el hincha comienza siendo hincha del éxito, ¿verdad? De inculcar a los compañeros, ganar un partido importante. Guaraní lamentablemente tuvo muchos cambios, no en la dirigencia, pero sí en cuerpo técnico, jugadores. Bruno está hablando de un equipo donde jugaba Cáceres, Cetina, que me llama de memoria, eran ídolos, eran jugadores que el hincha. Vos ahora te vas a ver, Bruno. A mí me pasa con Independiente. Yo miro Independiente y hay jugadores que no lo conozco. Mira, y cuando vos no reconoces a tu jugador, ¿qué te dice eso? Es que no hay jerarquía. Que no. Que no hay lo ya Claro, pertenencia. claro. O sea, vos no tenés, o sea, pero Eso- yo, son por ejemplo, jugadores Guaraní, pasos, vos sí. me hablas, y yo me acuerdo, por ejemplo, que antes vos decías, vamos a ir a verle a Ovaldito Díaz, Pablo Jiménez, La dupla Aristide Rojas, Chito Báez. Chito Báez, era Derli Soto cuando llegó, llevaba mucha gente. Por eso te digo, pero ¿qué pasó? Y a eso hoy. Yo estoy de acuerdo con Federico que Porque, anoche estamos diciendo pero escúchame, Ariel. De igual modo, Guaraní llegó a traer jugadores con Fabro, por ejemplo.
Pero no había esa respuesta, por eso hay algo raro pasa con Yo coincido con ustedes porque anoche hablábamos con Darío y yo dije, no, acá terminó, acá hoy se demostró, No, basta hoy de, te digo, basta de esperar Luqueño a es Licha Guaraní. tercera potencia. Lo mismo, lo siento mucho con Guaraní, hermano. Lo mismo, estoy totalmente de acuerdo, lo dijimos también anoche con Darío, que ayer se demostró, era un desafío de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana y basta de esperar, porque yo dije, bueno, acá hay apatía, a lo mejor le falta al hincha de Guaraní despertarse, pero yo la última imagen que me quedo fue la del 96, donde los hinchas de Guaraní hicieron una tremenda fiesta en las tribunas en la olla. Entonces me quedo con eso. Mirá que a mí me tocó más. Es otro punto de Y partida. mirá, Ese fue en la final. Y bueno, Hacía mirá un que con frío Fabio terrible. nosotros hicimos muchas veces. Domingo a las 3 de la tarde, cancha de Cerro. Y anoche a mí me putearon los muchachos lo de Guaraní por WhatsApp. vez, No, y porque yo dije ya esto anoche, ya sentencé. Dije, Bueno, yo puse quiero dije- decir que acá en mi caso lo dije antes ya. Ah, bueno, perfecto. Ayer fue la prueba ideal Sí. para ver, pero para mí rendió la cuenta. Sí. Luqueño en convocatorias más. Y ayer estábamos con los muchachos del quinto mirando a partido y me dijeron, institucionalmente como miren la mano. Y yo dije, Yo te diría, Federico, Guaraní está perdido el tercer yo lugar ni siquiera a nivel institucional. Federico, ¿Se entiende lo que digo? yo te diría inclusive, Convocatoria institucional perdió el tercer Yo lugar. te diría, Sí. yo te diría no solamente en convocatoria, Sí, Federico. no, Federico, perdió, yo te totalmente. diría que Estamos de acuerdo. el Luque tiene como 300.000 habitantes, capaz más. Y ahí si encontrás un cerrista y un olimpista, tenés que buscar o de Guaraní, con lupa tenés que irte. Entonces yo Pero creo que sabes que igual ese después tiene el corazoncito luqueño. igual Porque yo te voy a decir, le arrastran. yo conozco familias. Le arrastran. Yo tengo amistades, te cuento, escúchame Ariel. Por ejemplo, está la luqueña. Homenaje se casó, quiere decir eso, se casó. Un tipo de Asunción con ella. Y se va a vivir a Luque. Y él es olimpista o es cerrista. Pero ¿sabes qué? Pasa el tiempo. Y el tipo se va volviendo hincha de luqueño. Le y contagió. si no se puede transformar totalmente, ¿sabes qué pasa? Él sigue siendo de Olimpia o de Cerro, pero él es fanático por lo deportivo luqueño. Cuando no juega contra su equipo directamente, él quiere que el luqueño y se va a la cancha y la apoya al luqueño. Y aparte, su señora con luego de Luque, ¿verdad? Entonces hay una... ¿Cómo te voy a decir? Luqueño crece mientras los otros están decreciendo. Crece en medio de la pasión y por más que no hubo tantos Yo éxitos no sé si deportivos, crece igual. tanto, lo que sí, a diferencia de los otros, lo de Luqueño... No, crece, Dani. No, crece. sabes que Pero si cada vez, yo no sé si vos sabés que la población crece, las compañías en Luque cada vez están más pobladas y esa gente que se va, eso es lo Ya que te sé, estoy que- diciendo. no, por Que eso. no es genuinamente de Luque, pero se va y se mezcla con alguien que sí es de Luque. Y el hijo, olvídate que te va a salir. Y el hijo sale luqueño, papá. Yo cuando te decía no sé si crece tanto, es en el siguiente sentido. Lo que está, me parece demostrado es, en el caso, y después podemos analizar lo de los grandes también, porque Johnny ahí dice 16.000 entradas para hoy, va a haber mucha gente, pero también es algo novedoso. Guaraní, Libertad, que desde la gestión ganaron más que Luqueño. Entonces lo sobresaliente es la fidelidad que tiene Luque, que sabemos con el tema del arraigo que antes, vos podés decir, demográficamente, perfecto, Luque en el departamento de Central tiene un techo para crecer desde la demografía. Y eso está acompañado con también el aumento a nivel país que tenían los Guaraní, los Libertad, que veíamos en los 80, en los 90, y que se dejó de ver. Entonces yo te diría que es más el declive de estos aficionados, de estas parcialidades, y lo de Luqueño se mantiene. Puede haber un aumento, pero es leve. Yo no Pero- coincido con vos en lo de Olimpia Cerro. Olimpia Cerro sigue teniendo, o sea, siguen... No, 80, 90 es lo que ellos llevaban a nivel, no, y pero- cuando no pero había... fútbol paraguayo, cambió No, mucho. por eso te estoy Pero diciendo. fútbol paraguayo me cambió por el tema de la Y- televisión, hermano. Y bueno, pero, no solamente espera un televisión, ratito. o sea, hoy es Vos más vos tenés difícil una- ir a la cancha que antes. Vos tenés una buena Copa Libertadores, espera, que Cerro arme un buen plantel, ¿verdad? O la misma cosa Olimpia comienza como pasó en el 2013. Vamos a una muestra ahora. Ay, sí, bueno, claro. no, y bueno, pero ahí te demuestra que la gente de Olimpia se enloqueció.
Y Cerro, claro. la campaña del 2011, esa fue la sudamericana, ¿verdad? Que llevó a semifinales con Libertadores Astrada. con Astrada. Libertadores, bueno. Quedó afuera. Contra Santos de Neymar. Sí. No, la del 2019. Eliminó a Estudiantes de Jaguaré acá, no quiere Lucas Natalón y hincha de Guaraní. Bueno, a ver, Mira, ¿qué te dice Lucas? Es, por ejemplo, un parámetro porque él es... A ver, ¿él es cuántos años tiene? 45. 40 y pico, sí. Él es de nuestra Él no estuvo generación. en el 84 ahí fijo, ¿verdad? Él es más adelante. No, pero más adelante. era pibito. Por eso digo. Era pibito a los No, no, 84. Por eso pero- digo, no estuvo bueno, en el el del 84. 96 se va a acordar. Sí. Y amaren pues a Y Lucas. dice- Yo, ¿cómo quiero hablar con Lucas? Más o Pregúntale si menos lo podemos que hablar estamos con él. diciendo, dice, es la desazón, frustración de tantos golpes en este último tiempo. También. Un equipo que no transmite nada, plantea con poca jerarquía, ¿viste lo que te dije? Cuando vos no le conoces a un jugador, es porque no tiene jerarquía, porque no sabes quién es el que vino a poner Y la bueno, camiseta. pero hacia la inversa. Libertad, por Muchas ejemplo, cuestiones. Libertad, también antes yo recuerdo, ¿te acordás de la final? Yo me fui a ese partido de Cerro Libertad, el Cenizo Núñez, 92. 92. Un Yo estuve en equipazo. ese, y Libertad tenía la cantidad de gente que tenía, hermano. Equipazo. Te sorprendía. Ese era un equipazo. Y bueno, pero ¿y qué pasó con esa gente? Porque se llama ahí por Libertad. Si Libertad compra hasta la columna de la esquina de no sé de dónde, tiene Por eso gente yo- para llevar. yo Hay tengo muchos mi pero con jóvenes el que tema se del hacen éxito. ¿eh? Por eso yo tengo mi pero con el tema del éxito. O sea, Libertad también hubo... Pero hay que decreció. estudiar. Son fenómenos diferentes, son comportamientos. Pero- yo Por creo eso que no- acá no lo hay que- llamativo es lo de Luqueño. Para mí no tu lo de error- Guaraní, no para lo de mí Libertad. Tu error, Mm. porque esto es un estudio sociológico, tiene que ser. Mm. Esto va más allá de lo que es el 4-4-2. No, hoy la gente va menos Bueno, a la cancha no, que antes. Espera. Yo parto de esa premisa. Claro Y que sí, necesitamos de estamos de acuerdo. enormes campañas y grandes actuaciones para que inclusive los grandes se metan de lleno cuando antes, y ahí está el tema social, el tema que hoy ir a la cancha es una experiencia más desagradable que hace 30 años. Ese es un hecho. Pero ayer era para que el hincha Guaraní demuestre un poco más. Totalmente. Como y fue no la lo Encarnación, hizo. cuando dijeron las peñas, las filiales ahí de Encarnación y Itapuana y todo, y no había nadie. Y ayer era para demostrar si vos sos hincha de la pucha. Siempre hablamos, yo sé que no es lo que decía Bruno, el sentido de pertenencia. Hay otros países donde el hincha tiene orgulloso el carnet de socio, una billetera de muestra. Sí, pero- Ahí, ¿entendés? pero ahí- acá, ahí- por ahí- ejemplo, ahí te- yo no quiero hablar de socio porque Guaraní, acuérdate que Guaraní tampoco asociaba por el tema de las asambleas. Bueno, Nos y, ese, asociaba mucha y bueno, gente. y por eso Sí. te dije, espera, te quiero Sí. discúlpame que te interrumpa otra vez. El tema de que tanto tiempo pasó que, por ejemplo, hay clubes que tienen siempre los mismos dirigentes, ¿verdad? Y no hay forma que haya renovación así, inclusive los hinchas, porque los hinchas se dan cuenta y dicen, no, esta es la misma cosa de siempre, la misma cosa. Entonces le va perdiendo el sentido a su club. ¿Y qué pasa? Está la desazón también. Y lo otro, lo tercero, con esto me callo. En la Argentina, el tejido social de la Argentina, en comparación a la nuestra, es muy diferente. Porque allá, cuando yo me fui a la Argentina, a mí me llamó mucho la atención. Por más que parezco acelerado y que no fijo las cosas o que no presto atención en algunas cosas, soy acelerado. Yo cuando me interesa algo, hago foco y me llamó la atención que, por ejemplo, Vélez es un club social, es más que fútbol. Vélez, ahora hay un quilombo, está todo bien. Lanús, todos los clubes tienen un sentido de pertenencia, porque tienen luego su carnet, para ellos eso es un orgullo, para el hincha argentino te estoy hablando. Acá nosotros no tenemos esa cultura, pero ¿qué pasa? Allá los clubes se van a practicar handball, se van a practicar natación, se van a jugar trucos, se van a jugar, no sé, es social, Es una un sede club más social, como dice. realmente es una sede social. Acá, ¿qué pasa? Vamos a Guaraní. Vos te vas a Guaraní, está cerrado. El copetín de enfrente está abierto. Guaraní no tiene, ¿qué tiene para ofrecerle Guaraní vos te vas a Cerro Porteño? Vos te vas a Olimpia. Decime cuál es el club social acá. Que vos decís, no, yo me voy. Sol Sol de América. Bueno, Sol de América.
Bueno, pues Sol no tiene gente tampoco, no fideliza. Por eso te digo, y ahí está lo que te estoy diciendo. La composición del tejido social, de la cultura estoy hablando, de la persona, del hincha, es diferente. Porque el de la Argentina viene de 1930, que se fundó con fulano tal, de la familia tal, y ellos hacen, por ejemplo, te doy otra cosa. Vos sabés que eso pasó con Boca. Boca cambió el sistema. Allá pues los perros se van, digo los perros, los muchachos en la Argentina, se van a hacer su choripán, su asado, eso vos lo sabés, Federico. Se van a hacer... lo que pasa mira, es que... déjame hablar. No, pues yo conozco mucho a Argentina y me gustaría también aportar lo que está diciendo. Por ejemplo, vos te vas a la Argentina por ejemplo, y Bruno, vos ves que, por ejemplo, sí, va a haber un torneo de chicos y se van los padres, hacen su asadito, están compartiendo ahí. O sea, es diferente. No, lo que pasa acá, la otra vez se fue mi cuñado el cumpleaños de mi nena y me llevó la filmación del intercolegial en el ASA el domingo. Salesianito jugando la final de handball. 3.000 personas, Bruno. 3.000 personas un domingo en una final de ASA. En los intercolegiales. En el intercolegial. Hay que ese es el más top, pero en los intercolegiales hay más gente que en los partidos de primera acá. El fútbol femenino ganó Cristo Rey para que la tengan adentro, papá. Cristo Rey. Creo que el masculino llegó a la final también. En el polideportivo de Laza, el domingo pasado había más gente que en 5 canchas de primera división. No, Federico. Y bueno, lo de Lanús te quería decir. Lanús hasta los principios de 90 era cancha de tablón. Y la mayoría de los hinchas de la gente que vivía en Lanús era de Independiente y un poco de Racing. Porque Lanús está pegada a Avellaneda, tiene mucha... Y yo cuando fui a Lanús Libertad de Isabela, una cosa... Yo conozco en la entrada del otro colegio, tú vas a impresionarte. Tiene colegio, sí, y los jugadores para entrar sí, tienen su tarjeta y entran con la tarjeta magnética. Sí, no, una es cosa, otro nivel. Una modernidad increíble, y Lanús es un equipo grande. A Vélez le hizo muy bien el Mundial 78, porque los militares decidieron que Vélez tenía que ser sede, le hicieron una cancha nueva, 50.000 personas. Y después Vélez hizo la sede social. Pero es social. Nosotros éramos socios de Vélez. Es social también. Bueno, socios de Vélez. No, Vélez es uno de los que tenía restaurante. Ahora la gente mira el restaurante de River porque da a la cancha, ¿verdad? Pero eso, del Mundial 78, todos tienen un restaurante de primer nivel adentro y Vélez lo mantiene. Tiene la academia, Vélez tiene gimnasia artística. Tiene todo. Tiene muchas cosas, y mantiene. muchas actividades, restaurantes. Pero vamos a ver. Acá vos, pero vamos a ver. Decime vos, No. Ahora mismo vos te vas a Cerro o te vas a Olimpia. Están cerrados. Esos clubes están cerrados. La otra vez, saludo para que nos escucha siempre, fue de Wagner, que es bajista de Flow. Le pregunté si era socio de Olimpia por el tema de la asamblea. Y me dijo, yo fui socio, pero para ir a la piscina. Entonces decía gimnasia, la piscina Olimpia era la mejor, me dice. Sí. Y después un día dejó de funcionar. Bueno, creo que ahora la piscina cierra 3 meses, le dijeron y ya. Federico, ahora me dijeron que en la piscina olímpica está muy bien cuidada porque se hizo cargo Diana Domínguez, claro, y bueno, la hermana de Alejandro. Dice que es una de las mejores del país. Es pero quién comunica, quién tiene ese arraigo, quién se va, o sea, nuestros clubes no son sociales, eso es lo que me... Y Boca, justamente Boca, cambió y dijo, con la llegada de Macri, dijo, no, acá se acabó el club social, nosotros vamos a hacer un club que vamos a ganar campeonato, vamos a ir por lo futbolístico y me interesa 3 carajos el tema social. Y Boca es así, Boca no es social. Lo de Macri fue al revés. Lo de Macri fue al revés. Porque Macri para conseguir los éxitos tardó 3 años duros, tardó en el fútbol y era campeón de básquet. Él dijo, vamos a participar en Boca, tiene que participar en básquet, hizo un gran equipo de básquet, ganó la Liga Sudamericana de Básquet, una de las primeras Boca, y le cargaban los Tinelli y todo eso porque el fútbol no pasaba nada, porque estaba siempre en mitad de tabla. Él cambió lo de Boca, porque Boca antes de Macri con Alegre y Heller era un club pero de fútbol, era la Bombonera vieja y nada más. Y Macri hizo mucho por Boca. Sí, pero para expandirlo a nivel social. Está bien. Ahora están todo por arriba de 100.000. Pero ellos Boca es un club enfocado en títulos, en campeonatos, en el fútbol. No es como los otros clubes que tienen la cuestión social muy arraigada. No, que son... ¿Entendés? Vélez, River llena la cancha, pero River también es uno de los primeros en tener un colegio, área de participación, hockey, que abierto, cerrado,
No tienen todo. Acá me dice Ugresi estudió, me dice, porque Ugresi salió de Vélez. Estudió en el colegio de Vélez. Mariano Ugresi. Casi todo tema de Cerro canta intercolegial. Dice, no, tranquilo. No, después quiero cerrar lo de Luque. Volvamos a otro mundo apático, ¿verdad? Volvamos a lo nuestro, sí. Otro mundo apático. Lastimosamente, ¿verdad? Yo tengo primos, un saludo para Norman, un saludo para Martín, que eran de Olimpia Cerro, fueron a Luque y son de luqueño ahora. ¿Viste? Hace poco le encontré incluso. ¿Viste? Sí, dijeron, son de luqueño. Y uno de ellos jugó en Olimpia y son de luqueño. Vos sabés Sí. el fenómeno de luqueño. Se fue a la intermedia. ¿Qué hizo? ¿Qué significó eso para el hincha? Fortalecer su pasión. Claro. Apostar más al club, inclusive acompañar más. Se dejan un poco que Guaraní se vaya a la intermedia. Se va. Capaz desaparece. Y pues justamente. Y porque hay Libertad diferentes realmente factores. desapareció en la intermedia cuando ascendió. Apareció ahí Horacio Carter. Pero Libertad en la intermedia, lo que pasa es que pasan a ser el grande de la intermedia, pues. ¿Se entiende lo que digo? Era, ¿cuánto era? Hacía más ruido que cuando iba a descender. La famosa batalla, preguntaba a Marina, la famosa batalla de Santo Domingo, nos ligaron como locos. Contra 12 de octubre de Santo Pero Domingo. No tiene Libertad. gente, Libertad no Y le bueno, puede, pero no tiene pero acá Antes había acá el más, tema, por eso. Acá el tema es Guaraní. ¿Qué le pasa con El Guaraní? Guaraní y pasa, este es un club inerte, es un club inactivo. La otra vez una persona me preguntó por una camiseta de Guaraní, la oficial. Sí. En la tienda le dijeron que en 2 días le iban a conseguir. No. Y no pueden en esta época de que En 2 días, hermano, vos ya te fuiste a China y te volviste. Sí, A o capaz que Japón. entonces, es una de las cosas que cuento nomás, ¿verdad? Ya podía haber viajado a Inglaterra Sí. a traer la camiseta del City. Ponerle que vivía en España te falta Y volver. un día No, para ¿en serio? volver. Acá me dice también, Oli, mira, porque la otra vez tengo un amigo Ale Cáceres, volvieron los torneos de fútbol interno en Olimpia. Antes no se podía porque se iba a la barra, se sentaba, ocupaba la cancha, le pedía a todos los muchachos. Ahora volvieron. Dice que con el bar, Peseta tiene su bar adentro. Hay más vida social, hay gente almorzando, 16 horas escuelita de fútbol. A la tarde ya está lleno. Se llena la zona del poli, sí, eso está bien, que haya, eso lo hizo Cardona. Lo hizo Cardona con todo el equipo que tiene. Creo yo, porque me acuerdo que 3 años antes ir a jugar un amistoso ahí era bastante complicado, a la noche. Para uno, se sobre Mariscal López. Es muy triste lo de Guaraní y muy contento con Luqueño. Sí. Sí. Porque por un lado vos decís, bueno, acá un grande y el otro que sigue, ¿verdad? Y a lo que decía Fabio, yo creo que, viste, por eso aquella famosa declaración de Romerito, y que cada tanto Ariel recordaba, que cuando dijo que Luqueño tiene que ir al descenso para, no sé si reformar, resucitar, para refundarse, para dijo en ese refundar, momento. o en la perspectiva cuán bien, entre comillas, le hizo el descenso a River para su vuelta. Pero hay veces que como que esa desgracia deportiva fortalece, porque si vos agarras las campañas previas de Luqueño antes de su descenso contra Emiliano, no llevaba esto que lleva ahora. Es como que los unió y genera esto, pero yo creo que ayer fue el corolario de lo que recordamos el 96, porque sí, en la vieja olla era 50-50. Sí. Yo me acuerdo el show Sí. que había, trajeron chanchitos de Luque, la gente de Guaraní preparando el tema ahí desde la zona norte, y bueno, pasaron estos años. Vos explicar de la gestión o de los logros, no se puede explicar lo que pasó ayer. Por eso yo colocaba inclusive, del que más ganó desde el 2000 para acá, tampoco tiene la cantidad de gente que uno veía en aquellas finales del 90, del 92. Entonces, por eso colocaba ese contexto macro a lo que ustedes sumaban, del poco incentivo que le dan los clubes para que se puedan asociar. Porque ¿cuántos de esos socios? Federico contaba un caso donde no, yo me asocié por una cuestión extra fútbol. La piscina, acá me dice Gaby, el liberteño, me dice que en Libertad sacaron la cancha de pádel, la cancha ancha de básquet y la cantina, que era el post. ¿Y qué pusieron ahí? El pre, nada, sacaron todo. Estacionamiento O sea, para los socios, jugadores. para los jugadores. ¿Viste? Que el antes y después para el socio, que era ahí hasta la previa, la cantina, la cancha de básquet. Y eso pádel, ahí, tienen los clubes sacaron. argentinos. Vos te vas a comer Te dan, tu claro. asadito, tu choripán, estás Vamos a ver tomando lo que tu son, vinito. lo que son, pero antiguamente las piscinas independientes son pero maravillosas. Por pero eso son en hermosas. Argentina, a diferencia acá de otros lugares, el debate fue muy fuerte y el rechazo habrá que ver ahora con el gobierno, ¿verdad?
con el tema de las SA. Justamente por ese arraigo, porque las SA lo que van a hacer es eso. Todo muy lindo, tu historia con tu abuelo, con tu tío, pero acá es plata, acá es plata. ¿Sabes qué? Yo prefiero el confort de mi superestrella que gana $50,000 que tu pileta acá donde vos estás reuniéndote con tus amigos, que a mí no me genera absolutamente nada. En Cerro sacaron la pileta también, es cierto, había una pileta en Cerro, había una piscina linda. Sí, había una en la ollita, al lado de la ollita, había una hermosa piscina. Por la sede social de adelante. Sí, señor, a la mano izquierda quedaba. Sí, recuerdo. Guaraní tenía también los 80, casi llegó a los 90 una pileta, una piscina. Después tuvo mucho tiempo vacía. No, eso generaba cualquier cosa. Y ahora se hizo cancha ahí. Se hizo cancha, es por donde solemos ingresar nosotros. Y por eso, una de las últimas veces que charlamos con tanto Daer como Santiago Sosa, cuando hablaban del nuevo proyecto. Y fíjate, hoy los proyectos no van solamente al fútbol, y está bien que no vayan solamente al fútbol, porque con el fútbol nomás no es rentable. Es cierto, tocamos varios puntos, matices, pero acá el tema es, queremos que vuelva aquel futbolero del 80, del 90, del 2000, hubo un recambio, y si sigue siendo el hijo hincha de Guaraní, ya quiere ir como iba el papá, no por el título del 84 o del 96. No, capaz ya es más apático, ya está en su mundo del celular, ya está con el shopping, ya está con el intercolegial. Ese es otro detalle también. Por eso los por eso los clubes quieren expandir. La vez pasada cuando Coto Nogués decía, tenemos que pensar a el Manuel Ferreira como algo disruptivo también, porque cada vez más el futbolero va a ser minoría. Acá me está diciendo Gabriel Liberteño, no sé si hago bien en nombrarlo, ¿verdad? Pero dice, los jugadores de Libertad están detrás de la reja y nosotros en la calle. Pues ahí están las rejas, practican, o para sentido de pertenencia, y sí le alejaron. Alejandro lo que era hacer un manejo, tiene manejo con guardia de seguridad y el equipo practicando detrás de la reja, ¿cierto? Y los muchachos que no pueden entrar hasta cierta hora, ¿no? Un manejo muy muy personal, que no pasa en Guaraní, ¿eh? En Guaraní son todos amigos, vos entras y gente que está hace 20 años ahí en el portón, pero el tema fue la dejadera nomás que hubo muy grande en ciertos aspectos. Y otra cosa agregarle también a todo este tema de frustraciones. Ustedes estuvieron ahí 2021 en esa final. ¿Cuántos hinchas de todos esos que estuvieron ahí, que estuvieron a segundos de gritar campeón, y con esa tragedia futbolística que ocurrió, cuánta gente de esa fue otra vez a la cancha después? Porque eso fue algo traumático. También eso hace que pase de generación en generación, como decía Federico, y hay una familia de 5 ya, el papá de Guaraní, ya la mamá es de otro club, y bueno, los hijos ya empiezan a desviar. Es cierto, eso pasa eso lo hace el fútbol, ¿eh? Y es parte te aleja de la cancha por un episodio traumático, hay mucha gente que deja de ir. De lo que pasa siempre. Es como que ya no cree más. Mira, el propio Juan Alberto Acosta dejó la presidencia después de eso, lentamente, porque fue un episodio que lo marcó. Pero lo cierto ayer, claro, lo cierto ayer que Ariel va a estar en la cancha, me sorprendía la imagen de la muy linda cuando apuntaba al arco sur con ruido, y el grito de gol enloquecieron todo. Claro, totalmente. ¿Cómo puede ser que en 4 días, qué increíble el fútbol, ¿no? En 4 días el mismo jugador así mismo no pudo, y el partido que de ayer, que fue 10 veces más importante, el mismo jugador tuvo su revancha. Qué lindo el fútbol, ¿eh? Pero rapidito, ¿verdad? Increíble. No hubo. Pero el tema habría que hacer, vamos a habilitar un poco el WhatsApp, a ver qué dicen los muchachos. Vamos a habilitar y después vamos ya. Me gustaría ir a Johnny, quiero saludar a tema de fuera del 2021. Ya Guaraní con el campeonato hasta de Garnero. Yo seguí mucho la campaña con Fabio. Y era esperar. ¿Será que hay una apatía, que falta que se despierten? Pero pasaron los partidos y ni con los campeonatos. Ayer cuando yo hablaba del mismo tema en la previa me dijeron, bueno, pero llenamos en el 2021 contra Cerro, pero qué cantidad, a ver, ¿qué aforo tiene? ¿En qué año? 2021, en Dos Bocas, ¿qué aforo tiene Dos Bocas? Pero Boca tiene, 2.500, 3.000. Vamos, la última manifestación de los hinchas guaraní fue 2015 contra River. 2015 pues. Sí, 2015. La semifinal acá. Porque el título del 2016 llevó mucha gente, pero fue en la cancha de Luqueño. Claro, cancha de Luqueño. Fue un sector limitado también. O sea, visualmente te genera como... Hasta eso tuvo Guaraní, Dani, que cuando sale campeón con Félix Darío León, no sale sin jugar. Claro, sale viendo el partido por TV. Claro. También le pasó eso. Por eso, o sea, fíjate que no hay un título en el Defensores. Por eso ustedes se van a aquel duelo contra el River de Tabaré Viudé y compañía. Pero en el 2016 el equipo de Garnero a veces suele arrastrar a otros
Hinchas. Ninguna para ver duda. por Por eso- River. por Ninguna eso Como duda, con ninguna Libertad duda. River, ¿te acordás? Ahí va la gente del fútbol. Libertad la gente que Boca no quiere también. perder. Libertad Boca. Libertad River, Libertad Boca, sí. Por eso yo me iba a los títulos genuinos de Guaraní. Lo del 84, lo del 96, lo del 2016 con Garnero, justamente ahí con Julio jugando ahí en la sala central, y era el sector visitante del Feliciano Cáceres que gana 3-0. Y después vos tenés dos definiciones muy traumáticas, pero una fue contra Olimpia en la tanda de penales en la pandemia, y la otra fue en el 2021 en su cancha. O sea, tampoco tenemos un partido en Sajonia para decir, mira, un poco el 60%, más de la mitad, la gente de Guaraní estuvo allí alentando. Entonces es una realidad. Porque, y eso pasa, en el 2020 aquel que fue a la cancha y veía el 2-0 pareciera contra Olimpia, y después termina empate, penales, y dice, yo ya no me voy a ir más a la cancha. Pero después se entusiasma con lo que llega en el 2021. Me voy a ir otra vez al partido. Y se da un golpazo más grande todavía. El del Pero ahí- 2020 no ahí se pues- podía ir. Y ya está, ¿verdad? Pero sí, Claro. ya Ahí sé. pues volvemos a lo que estamos diciendo. Si Y, es sí, por y después... el no. hincha de Racing, Huracán Independiente en Argentina, San Lorenzo. Yo te puedo asegurar ¿Por qué? Por eso la Libertad tendría que llenar la No, cancha. Por eso. Yo te puedo asegurar que gente que se fue ayer, te puedo asegurar que dijo al salir de la cancha, yo dije ya que yo no iba más a venir a la cancha y volví a venir a ver esta decepción. En todo el semestre ya no se va más a la cancha. Sí, Y así es, ¿sí? y esa es la apatía del hincha cuando siente este tipo de decepciones con su club, ¿verdad? Y es lo que pasa, ¿verdad? Por el mes de Semana Santa, la promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Ya no te quedan excusas. Semana Santa con Cubiertas Kumo. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Y es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. Esta Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en El Cacique. Vení a comprobar. En Luque, Areguay, en Itagua, El Cacique sí te conviene. Bueno, vamos al Olimpia. Vamos un poco al audio WhatsApp, breve. Después ya está para contarnos lo de Olimpia Johnny. Y qué prepara el rival Ameliano, ¿verdad? Habría que hablar también con el presidente de Ameliano para saber el tema de las entradas, ¿verdad? ¿Tenés habilitado lo del WhatsApp hoy, por favor? A ver. Bruno, Federico, Ariel, Dani, Fabio, se están olvidando de la campaña del 2010 cuando repuntó 10 puntos de Cerro el Troglio siendo técnico, cuando en la olla le bailó a Cerro en 2010 y salió campeón sin jugar. A ver. ¿Qué tal, Bruno? Yo te digo lo que veo desde afuera, que Guaraní perdió un poco el sentido de pertenencia. Porque yo no sé si recuerdan hace 3, 4 años atrás, Acosta le estaba preparando a alguien para que le suceda en el tema de la presidencia. Y después se descubrió que era liberteño. Y eso, por ejemplo, le picha también al hincha de Guaraní. Pues Bruno, Malaporte, Federico, ¿de dónde pico vos sacaste a que Libertad tercero? No, una fe de Libertad no tiene gente, apenas tiene 16, 17 hinchas cada domingo la grada, no, ¿qué va a ser Libertad tercero? Déjame, Bruno, aclarar, yo hace rato sostengo que Luqueño es el tercero. Ayer se demostró, y cuando dije Libertad tercero, dije institucionalmente, pues ayer estábamos mirando el partido con los compañeros, y decíamos ya lo absoluto a nivel público, popular, y uno de los muchachos me dijo institucionalmente cómo va el tema, y yo dije, para mí el tercero Libertad,
En la organización. Claro, institucionalmente, Sí, 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 institucionalmente a nivel club, ya sea por todos los factores, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero orden y un montón de cosas me parece que pasó a ser Libertad el tercero. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residencias San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. ¿Qué más, Egan? Las llaves de tu casa propia lo podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperas para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. ¿Qué tal, Bruno Pomba, Laporte? ¿Qué tal, Garinal? Yo soy futbolero, ¿verdad? No tengo un club muy bien definido donde le sigo todo, pero me voy siempre a los partidos importantes. Nacional, seguí mucho la Copa Libertadores cuando llegó hasta la final. Olimpia, Cerro, ¿verdad? Siempre cuando van bien me voy, cuando hay lindos partidos, ¿verdad? La última vez que yo vi mucha gente de Guaraní y que se decepcionó también fue cuando perdieron la final contra Libertad. Esa vez esa final se jugó en la cancha, en el Defensores, y realmente fue muy decepcionante para la gente de Guaraní. Decepción, acá habla el oyente. Eso fue en la Copa Paraguay, la final de la Copa Paraguay. ¿Qué tal, Bruno y los muchachos? Guaraní nunca tuvo arrastre, excepto en el 96. Después, si vos te fijas, nunca vas a ver que Guaraní lleve gente a Encarnación, a Ciudad del Este, a Santaní. Por eso es que el luqueño es tercera potencia y siempre fue tercera potencia, porque el luqueño donde va lleva a su gente y no necesita tener gente por todo el Paraguay, necesita llevar todo un pueblo nomás. ¿Qué tal, Bruno? Para sumarlo un poco también a lo que están diciendo, la diferencia con Argentina ahora. Allá, Bruno, tenés más, o sea, yo fui a la Argentina también y tenés más comodidad para ir a la cancha. Podés ir en ómnibus, podés ir en metro, en subte. Y además la mayoría de los clubes están geográficamente en la capital. Y acá, Bruno, si te vas de la cancha para empezar luego la programación, después tenés el tema de la seguridad, no tenés transporte público. O sea, difícil, Bruno. Acá un tema más social también. Lastimosamente se fue apagando y la televisión vino. Saque nomás usted el cálculo de que llegó Tigo. No solamente arruinó el fútbol paraguayo, sino que ni la selección nunca más clasificamos a un mundial, Bruno. Y todo esto suma. Porque si la gente no va a la cancha, los clubes no crecen, no se asocian a sus clubes, o sea, es una sumatoria, lastimosamente es un problema social. A ver. Hola, Bruno y equipo. Yo, por ejemplo, conozco a muchísima gente de Guaraní y de Libertad. Los de Guaraní se volvieron un poco haraganes para irse a la cancha, prefieren quedarse a ver por tele y comer su asadito y qué sé yo. Desde esa época que la barra de Guaraní estaba también muy violenta, entonces prefirieron quedarse en la casa a ver el partido. Y de los de Libertad sí que son más cómodos. Ellos no son de ir a la cancha y estar ahí saltando, porque supuestamente son todo gente de alta, entonces no se permiten el lujo de ir a gritar y eso a la cancha, y también prefieren quedarse en su casa, pero son bastantes. Te puedo decir que son bastantes, porque yo conozco muchísima gente de Libertad. Cuando trabajaba en la oficina y casi todos eran liberteños, pero como te digo, son muy reacios para irse a la cancha, a mostrarse por ahí. Gracias, señora.
Este coi Bruno Pomba, el aporte de tranquilo país. No merece, porque yo luqueño, o gana Guani, lo existí, la presidente, ni la jugador, ni la técnico. O sea, ni por un mensaje, cuando va a dejar técnico, va a ver, cuando jugué, y ya merece, porque va a apoyar hoy, yo le dije, ella está soca. Bien ganado, güey, por tío luqueño la partido, a mitad Bruno Pomba. Experimenta la innovación con la Fuerte Victory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov. Atención, todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, a ver, más mensajes. Bruno, bueno, salgo la club de asociado me beneficio que cancha, recorrido, museo, foto jugador, pileta, quincho, domingo que club social. A ver donde ya social y deja Cerro Olimpia, José le deja o visitando la baja. No llegué para entrar. Qué interesante este mensaje. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal el Cardinal Deportivo? La verdad, yo soy hincha guaraní, ayer me fui a la cancha y decepcionante ver a mi costado vacío, gradas vacías, una pena. Luqueño lleno, su gradería. Hay que admitir. Nosotros nos faltamos de ser la tercera potencia, pero no demostramos las gradas, no demostramos. Ya sea partido en interior o en Asunción, no demostramos. Solo de boca para afuera, una decepción total con los hinchas. Y estoy feliz por los luqueños porque realmente es un pueblo sufrido, casi nunca pelean nada y ahora ganaron. Y estoy feliz con ellos, realmente. Se nota que acompañan a su equipo en las buenas y las malas, no como nosotros. Johnny, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. Móvil Efri, vamos a fondo con Olimpia Meliano y partidazo el que vamos a tener. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y en ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Vení a comprobar en Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique sí te conviene. Johnny, ¿cómo están las cosas en Olimpia? Sí, señor, ¿se acuerda lo que será el partido hoy ante Ameliano? Así lo definió en su momento Martí Palermo cuando fue presentado. Un partido muy importante. Podría marcar el destino de la Olimpia en el año 2024, porque es continuidad o no en el campeonato continental. A esta altura no quiero confirmar, porque me dijeron no lo confirmes a Fernández, que podría aparecer en el equipo titular Colmán. Continuar en este caso Colmán, Arrúa, Richard y Franco, para lo que será ese mediocampo del Olimpia. Después está totalmente confirmado el sector defensivo y también el sector ofensivo. En el arco, Gastón Olveira, lateral derecho Carlos Espínola, Junior Barreto, Saúl Salcedo y Fernando Román. En medio campo, Carlos Arrúa, Richard Ortiz, Alex Franco y allí la duda
si arranca Colmán o Hugo Fernández. Si Colmán arranca, será el volante por derecha, así como en el partido contra el Sportivo Luqueño, y si arranca Hugo Fernández, será el cuarto volante, entonces dejando delante a Lucas Prato y a Kevin Parzagú para lo que será el partido esta noche ante el equipo ameliano por Copa Sudamericana. ¿Tenés reporte de entradas? Sí, un poco más de 16.000 boletas vendidas para este partido. Uno esperaba ya a esta altura, ayer decía la noche, para mí 25.000 espectadores, pero con estos números, a no ser que el hincha de Olimpia se vaya sobre la hora, vaya a comprar su entrada en la red que está habilitada y llegar a ese número. Seguramente vamos a superar las 20.000 espectadores aproximadamente, pero por ahora 16.000 boletas vendidas. Bueno. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 25% de descuento en caja, más 10% de descuento en extracto o más 15% con la tarjeta Afinidad Catedral. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta. TV Win Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Falleció lastimosamente Darío Espínola, ex arquero de Cerro Porteño, Guaraní, Sol de América, entre otros clubes, ¿verdad? Joven. Darío Espínola. Tendrá 50 acá. ¿Verdad? Un poquito más, tal vez. Él jugó en Guaraní. Él se identifica más en Guaraní. Sí, justamente. Justo hablábamos del partido aquel de la final en la nueva. Oye, y él fue gran protagonista porque él tapó un penal clave. Porque si marcaba uno de los jugadores luqueños, ya salía campeón luqueño en la tanda de penales. Y Espínola tapó un penal para que Guaraní pueda tener que fue vida. El arquero, él en la definición del campeonato Apertura 98 Cerro Olimpia. Sí. Fue determinante. Darío Espínola. ¿No fue clausura? Es clausura. Sí, Gilberto Palacio le hizo un gol de sombrerito al Gilberto. Ese ya fue por el título. Ese partido ya corresponde al título absoluto. ¿Al absoluto? En el apertura él juega contra Olimpia, la revancha. Era Bobadilla el arquero, y en la revancha se... Y bueno, y el absoluto fue cuando Cerro le gana a Olimpia el famoso 3-0. Clausura. Y muchos jugadores se teñieron el pelo de rojo y azul. Y uno de ellos era Darío Espínola. Me acuerdo bien con su teño rojo azul, el Chueco Velar, otro también. En aquel equipo de Cerro, que bueno, el último recuerdo que tenemos a nivel competitivo, creo que estuvo en Bolivia también bastante tiempo. Estuvo por Chile, por muchos lugares. Pero como dice Bruno, Cerro Corá, qué mala suerte de Cerro Corá, porque siempre uno recuerda a Salomón Rivero, ¿verdad? Que era también Víctor Hugo Ábalos. Víctor Hugo Ábalos. Aquellos jugadores que salieron de ahí y tuvieron, o sea, se fueron muy jóvenes. Él jugó en Cerro Grande, pero no recuerdo, no lo tengo. Amadeo Ávila sí que era un arquero. No, Amadeo era legendario. Estuvo mucho tiempo. Sí. Es más, su suplente era Anthony, un joven Anthony Silva, en aquel momento. Pero lo de Darío Espínola le llama la atención porque, aparte, un tipo de un físico bien espigado. 49 años, no decía hoy verlo cuando salíamos. Joven. El Ameliano Olimpia. ¿Grado de dificultad para Olimpia? ¿Debería pasar fácil o es un partido impredecible? 600 guaraníes subió, será el combustible emblema privado. Hijo. Les aviso. ¿Qué pasa, Ariel? Él tiene el proyecto de viaje. El partido quedó, ¿sabes qué? En un cuarto plano después de lo que... Ya se preparó Ariel para... No, pero viste que este iba a hablar. Un programa mix, ¿verdad? De todo tipo de noticias. Pero fue un golpazo lo que... Puedo asegurar que todos quedaron así. Además, ahora el peaje será ahí. Carísimo. Mira, quinto día de manifestación ahí en Chaco y
Sube el 100%. No es que te alzan el 20 o el 30, no, sino el 100%. Y en la ruta 2, ¿te acuerdas que hubo protesta y se hicieron nuevos boludos? Bajaron otra vez un poquitito. ¿Quiere que te dé otra mano? El 1 de enero. Y el 1 de enero levantaron. ¿Sabes qué? Y RP ahora ya hay que empezar a pagar también. ¿Y qué va a hacer? Este mes. ¿Qué va a hacer? Marzo. Y vos sabés En realidad es último mes. Después ya es con multa. Sí, no, Sí, señor. por eso te digo, se empieza a pagar ya también. Y ese suspiro Ariel se puede utilizar para muchos factores acá que se Sí, negativo sí, no, en nuestro no, país. pero- No, pero en serio, eso. Pero hablemos del Olimpia Meliano, por favor. En este mes de marzo venía Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales más. 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021 588 8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. ¿Cuál es el grado de dificultad? Alto. Por la experiencia. Pierde Olimpia, entonces para vos más o menos. No, a la- Y siempre. alto dijiste. Y alto, porque es un equipo que, no sé, parece que sabe la fórmula de cómo jugar la Olimpia. Con García y ahora también tiene del banco otro entrenador que más o menos tiene esa misma característica. Vamos a contar el equipo de Ameliano Sí. para también analizar de paso cómo estaría jugando el equipo de Sarabia. Probable equipo porque para este tipo de Pero partidos. Sarabia es más defensivo otra vez que Humberto Sí, García. Claro, defensivo, claro. sí. Y aparte, probable equipo te digo porque quizás pueda esconder algo también Sarabia, porque en este tipo de partidos busca la manera de que no se filtre el equipo, ¿verdad? Pero está más o menos así, ¿verdad? Federico Cristóforo en el arco, Julio González, el polaco, que es lateral derecho, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez, el colombiano, la dupla central es Patiño, Dupla Tomás durísima. Gutiérrez, fuerte en el juego aéreo. Y por izquierda, el que puede tener más salida, Jesús Abel Paredes. Abel Paredes, el lateral izquierdo, ex Olimpia, de la cantera de Olimpia. Alejandro Zamudio, por derecha, rápido. Luis Martínez, es jugador de Guaraní a préstamo, junto a Aldo Maíz y Alberto El Piru Contreras, en el medio campo. Otro ex Olimpia también, de las formativas. Iván Valdés, que volvió de Independiente de Rivadavia, junto con Leonardo Villagra. Presidente Héctor Melgarejo Ameliano, gusto saludarte. ¿Cómo está, presidente? El gusto mío, Bruno, un placer. Saludos a todos ahí a las órdenes. Bueno, ansioso. ¿Cómo está la muchachada ahí de Ameliano? Bien, Bruno, bien, tranquilo, sabiendo que se preparó todo, que se hizo todo. Eso estaba hablando hoy con la gente del consejo, que nosotros como consejo ejecutivo creo que cumplimos, ¿verdad? Hasta llevamos un padre hoy, ahora al mediodía, para que le dé la bendición a los muchachos. Estamos concentrados hace 2 días ya. Bien, yo creo que como dirigente cumplimos, ¿verdad? ¿Un cura se fue hoy? Sí. ¿Pero qué? ¿Para las bendiciones y que unas palabras? ¿Cómo fue una...? ¿O es que hizo ofició una misa luego? Sí, siempre hacemos eso. Mira que lo de Cerro, presidente, se fueron hasta acá a Cupé la vez pasada. Ya Cerro llegué. Yo me voy ya. Disculpa, presidente, te pido permiso que te van a hacer la pregunta. Yo me voy ya. Presidente, definitivamente están tomando como una final este partido, 2 días de concentración, todo lo que tiene que ver lo espiritual también que se vive en estos momentos para fortalecer en la fe, en lo que va a significar también entrar con confianza en el partido esta noche. Sí, así mismo, ¿verdad? Por eso digo, como dirigente tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el jugador se sienta bien, ¿verdad? A partir de que se inicie el juego ya depende únicamente de los muchachos.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estamos hablando acá? La pregunta que hacía Bruno es ¿qué grado de dificultad Ameliano para Olimpia? Está la dificultad como es amplia, la media y la baja, ¿verdad? Sería. Después de lo que fue la charla que diste con el partido que perdió contra 2 de Mayo, ¿notaste un cambio en la reacción de los muchachos? ¿Pensás que el partido va a ser así como suele plantear Ameliano a veces, de esperar y arrimar mucho contragolpe? ¿Cómo lo ves? Yo creo que los muchachos están para correr 120 minutos si hace falta hoy. Y están con muchas, se les nota, están preparados como que priorizando este partido, presidente, da la sensación. Sí. O sea, el 33% de lo que se recibe ya. Claro, sí, la famosa pregunta, ¿practicaron penales o no? Hasta el presidente. Pero 33% del premio destinado al club va a ir a los jugadores en caso de que Ameliano pase. Jugadores, cuerpo técnico, plantel. Y la vez pasada mirábamos cómo Maíz salió a un cruce y dijimos, no, frente a Olimpia no le va a pasar. En el segundo gol de 2 de mayo, de 2 de mayo. Por ahí su cabeza estaba pensando. No, es que así suele pasar. Más allá lo económico, también lo deportivo. Suele pasar eso. Héctor, a nivel organizativo, ¿todo bien? Tengo los datos, Federico. ¿Vos tenés los datos de? Enfrentamiento de Ameliano Olimpia en primera. A ver. Gracias, Benru. Enfrentamiento entre Olimpia y Ameliano. Total 10. Victorias de Ameliano 5. Victoria de Olimpia 4. Empate 1. Incluida la Supercopa. Es decir, hay una superioridad. ¿Es el tercero o segundo año en primera de Ameliano? Este es el tercero. El tercero. En 3 años de historia de Ameliano, en el fútbol grande de Paraguay, ejerce una supremacía sobre Olimpia, presidente. ¿Sabía estos datos? Sí. Realmente somos, siempre digo, no bendecidos, un club chico, un club de barrio, un club humilde que nos estamos haciendo a pulmón, ¿verdad? Estamos creciendo y bueno, ojalá que se siga reprisando las estadísticas que estás comentando. Y vos sabés que Olimpia mira de ahora ya de otra manera, Ameliano, principalmente con la experiencia de la Supercopa. Sí, seguro, pero igual, como digo, estamos bien, ¿sabes? Yo creo que más no se puede, ¿verdad? Seguro. En cuanto a lo organizativo, te preguntaba, ¿cuánto hay? ¿25.000 entradas ahí hasta ahora emitidas o creció un poco el número? No, entradas emitidas 16.000, un poco más, y ahora 17 más o menos. Claro, cuando decimos entrada emitida nos referimos a la que el hincha tiene ya en su poder. Exactamente. Y vi que el sector de Ameliano se completó todo. Tiene el hincha, o lo que uno le tiene que dar al auspiciante, o lo que le tiene que dar a la Comebol, o le da la APF con el arriendo, está todo incluido ahí. ¿Y cuánto le dan al techo? Sí, ese es el techo. Está bien, entonces, bueno, ¿y el sector de Ameliano se vendió todo, Héctor? Sí. El sector de Ameliano terminó y ahora de vuelta yo creo que empezamos a ver si es que no le damos la preferencia a los que querían seguir comprando. Porque la preferencia es la de Ameliano. La D. Sí. ¿Y se podría ampliar eso entonces, presidente, de E pasar al D también para el hincha de Ameliano? Y si continúa así, sí, ¿verdad? Si continúa así, sí, porque nos comentaron de que hay algunos llamados de que se quería más. Entonces voy a hacer el sector D también ahí. ¿Y en total cuántas entradas habilitaron? Y la capacidad total del estadio. Y quiere decir que se vendió poco más de la mitad. Se emitió. ¿Y esto hasta qué hora la gente puede comprar todavía, presidente? Y hasta la hora del partido, porque hay punto de venta cercano al estadio, ¿verdad? Es punto de venta físico y vía online también. Sí, punto de venta físico y recordar, presidente, recordar que estamos a hora del partido, aprovechar para vender más. el que se va a ir ya tomó la decisión de irse.
Realmente ahora estamos pensando nomás ya en el juego en sí. Ahora estoy llegando acá al hotel para almorzar con los muchachos y bueno, poder disfrutar un poquitito también las horas previas. Un fuerte abrazo, presidente. Muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, a la hora, cuando gusten. Adiós, gracias. Ahí está Héctor Melgarejo, presidente de... Di la estadística de enfrentamiento Ameliano. Olimpia-Ameliano. Sí. Hay superioridad de Ameliano. Una victoria más tiene. Creo que 5, 4 y un empate. Sí, señor, así mismo. 5 victorias de Ameliano, 4 de... Y lo que nos dijo el presidente, al final no son tantas las entradas entonces vendidas, ¿eh? Sí. Un poco más de 16.000 decía. No, la mitad de medio del estadio. Claro. Y creo que por eso también tiró ese mensaje, no sé si la preferencia de también. Ya le va a dar a su gente porque como no se están manifestando. Pero bueno, yo creo que hoy en día con este tema de que tenés el acceso virtual, no es que el que va a ir ya compró su entrada. O sea, hay gente que capaz lo va a hacer. Me extrañó esa respuesta. No, pero lo que pasa es que también él ya está en modo competitivo, o sea, sí, pero no quiere un estadio lleno. No sabes lo mismo yo pensé. Es que deportivamente si está la plata en la Conmebol, uno siempre quiere plata, ¿verdad? Pero para mí no quiere un estadio lleno así. Lo mismo, por eso me llamó muchísimo la atención. Si no va a decir no a tal hora se va a vender. 30.000 personas en contra y Olimpia es tu rival, ¿no? Voy a tratar de evitar también eso, ¿verdad? Ayer el penal que cobró nuestro árbitro. Piero Massa, qué penal inexistente. Y mucho tiempo se perdió, 4 o 5 minutos. Es increíble. Lo llamativo fue lo que se tardó el VAR para llamar y después Massa parece que quería cobrar. O sea, como que dame esta. A revisar. Y Servio es el ejemplo de lo que no hay que hacer cuando hay VAR de por medio. ¿Qué quiso hacer Servio otra vez? Más de él, ¿verdad? Ligó una amarilla por eso. Y sí, porque él se va junto al técnico para que quería ir a presionar al que tenía el monitor ahí y todo eso, y es amarilla que no se le puede sacar al jugador. Pero era demasiado injusto, no, claro, pero él tenía que haber esperado un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, por suerte no se cobró penal en esa jugada. Pero volviendo al partido de Ameliano, también pasa aquí un dato estadístico. Néstor Beltrán, nuestro compañero, dice que también Sarabia tiene un invicto importante contra Olimpia, que en los 2 años que estuvo Nacional no perdió. ¿Cuándo estuvo Nacional? ¿Nacional contra Olimpia? Sí, están dirigiendo Pedro Sarabia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias. Es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a CNU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNU Centro Automotriz más cercano. ¿Qué pasó con los jugadores de Vélez? ¿Quién cuenta la historia? ¿Que ahora fueron separados? Ahora lo que yo veo es el comunicado del club. Sí, hay un comunicado del equipo. Que lo que dice es: ante la gravedad de la denuncia, la comisión directiva del Club Atlético Vélez Sarsfield se puso inmediatamente a disposición de la justicia de Tucumán, y luego menciona que en el marco de protocolo de actuación en casos de violencia por motivos de género de la institución, se informa que se ha decidido separar de manera preventiva del plantel profesional a los jugadores mencionados en la denuncia: Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. Esto ya es el comunicado oficial de Vélez. Sí, y de paso también dice que, claro, ya estabas diciendo eso, Dani, que la institución queda completamente a disposición de la justicia y de la denunciante. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿El contexto cuál es? Y se habla de una situación bastante delicada hasta... Después del partido... Hablan que le invitaron en el hotel a una chica.
Sí. Y que la chica aceptó la invitación al dormitorio y empezaron a tomar cerveza, fernet, y que después la chica como que sintió mareada, se acostó y ya no supo más lo que pasó. Ese es el contexto de la denuncia, o por lo menos del evento. Dice que hizo contacto con un jugador de fútbol del club Vélez Sarsfield de nombre Sebastián Sosa, que es uno de los involucrados, que es el arquero, ¿verdad? Sí. El uruguayo. El cual le mandó mensajes mediante la aplicación de Instagram. O sea, a través de redes sociales se comunicó con ella para llegarse hasta el hotel. Y ahí es donde se habla de un presunto caso de abuso sexual. Y lastimosamente está un paraguayo envuelto. Como le cita, o sea, los individualizó a los 4, ¿no? Porque si uno el llamado, o sea, estaba... Si presumo la inocencia, digo, estaba en el lugar equivocado. O si no, está haciendo una campaña muy fuerte. Hay un jugador de Boca, Lanús Junior Brites, que está en juicio. También por el tema de la mujer. El de Boca tuvo que... Villa tuvo que abandonar el fútbol argentino. Está complicado el tema. Que esto hay algo. Desde que Vélez ya lo separa. Mira, a Alves, ¿cuánto le salió eso, verdad? ¿A quién? A Dani Alves. Claro, estamos hablando de un caso ya mundial, ¿verdad? Pero. Habla que la chica llegó hasta el lugar pasada la medianoche cuando finalmente se acercó hasta el lugar en el que se hospedaba el plantel y subió de manera directa a la habitación 407 para verse con el uruguayo Sosa. Se refiere a Sosa. Que esa era la invitación que recibió, la que ahora es la denunciante, ¿verdad? Qué feo. Qué locura. Bueno, que la bueno, y hoy un niño que está ahora en terapia intensiva, era un niño de menor de edad, de un conocido colegio que fue aparentemente pateado. Sí, y está en terapia intensiva ahora. No, terrible fue eso también. Eso es de terror. Sigo leyendo, vos sabés que están todos los detalles, los datos acá. Sí. Dice, con respecto al relato de la denunciante, subiendo directamente a la habitación 407, donde ya le estaba esperando el jugador Sebastián Sosa, al ingresar a la habitación observa que también se encontraban los jugadores Brian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, con los cuales comenzó a compartir unas latas de cerveza. Luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida. Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente. A posterior, siendo horas 5:30 aproximadamente, cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su domicilio, dice la denuncia. Pero ella se fue a hacer la denuncia ya. De lo sucedido se procedió a entablar comunicación con la Unidad Fiscal de Abuso contra la Integridad Sexual número 1, en la persona de su secretario, doctor Javier Gonzalo, quien, enterado de los pormenores de la presente denuncia, dispuso que se le hagan los exámenes de rigor a la víctima, se secuestren las prendas de vestir que hizo entrega a la víctima en esta división y que se realice las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del Hotel Hilton. Qué bárbaro. Y acá me está enviando un compañero que según entiende él de la nota de TN de la Argentina, la chica es una periodista. O sea que esto agrava más todavía la situación porque no sabemos en qué tenor le invitó el jugador, ¿verdad? Entiendo. Porque diferente pues es que sea una chica que no sea afín al trabajo, a lo mejor no sé, estoy nomás yo suponiendo, ¿verdad? Claro. No, vale porque, a ver. Que le haya dicho, por ejemplo, venite, vamos a una, quiero darte el caso una de Dani nota. Alves, Bruno, o sea, viste que cuando es un contexto de, qué sé yo, discoteca, alcohol, no falta la contraparte que dice, espera, ¿y por qué lo que fue? Pero si es la profesión, como que hasta puede haber un gancho profesional. Repito, son todos atenuantes o agravantes. Sí. Acá no estamos ni para maximizar ni minimizar un caso muy grave que tiene un rebote importante porque involucra a un jugador paraguayo. Pero es cierto, yo también tengo esa misma línea de desarrollo de decir, mira que no tiene buena... O sea, no pinta bien el tema, ¿verdad? Para colmo estoy leyendo acá, fue en Tucumán. Sí.
Peor todavía. Digo porque hay mucho regionalismo ahí y me parece los medios, la propia justicia debe estar presionando. Fue un partido de Vélez contra Atlético Tucumán, ¿verdad? Exactamente. La joven tiene 24 años. Porque, repito, o sea, se convive con esto. Lo primero que también se dice, pero ¿y por qué lo que aceptó? ¿Por qué lo que se fue? Entonces, sí, pero vamos a suponer que igual haya aceptado irse o que a ella le haya gustado este muchacho, que haya tomado, pero eso no le da derecho de ninguna manera a que le violenten sexualmente entre 4 personas. Pero justamente hay por mujeres eso. Y mujeres también que a veces aprovechan, no digo en este caso, ¿verdad? Ciertas situaciones para lo que le pasó dinero. a Neymar. Lo que le pasó Dinero, a Neymar. ¿verdad? Sí, si Neymar no filmaba, y por si eso no tenía la frito. filmación, estaba frito. O sea, por eso, a ver, tampoco vamos a hacernos de que vivimos en un termo y Porque toda la gente... sí. Pero por eso cuando vos leíste eso... lo que pasa es que también hay del otro lado que hay gente que quiere sacar provecho. Porque en el caso de Neymar, él se tomó el recaudo que filmó y es la misma chica que osadamente le tira a la cama y empieza a desnudarse y se le tira encima a Neymar. Pero si no tenía él ese material... ¿Quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer? No, la chica... Pero de hecho cuando comenzó el escándalo, Neymar, ya las empresas empezaron a apartarse, que el club ya iba a meter un comunicado, no, y después él dijo, no, yo soy inocente, por favor. Y pasa en el cine norteamericano donde se entró también en ese tema, ¿verdad? De, no, a tal punto que ahora un caso muy... Johnny Depp le ganó el juicio hace poco a su mujer. Sí, a su ex esposa. A su ex esposa que le acusó de todo y a Johnny Depp, bueno, por poco no le hicieron el Judascay de Hollywood. Pero por eso... hasta que demostró su inocencia, ¿verdad? Por eso a sabiendas de lo vidrioso que es y que o sea, la famosa frase, o sea, en la viña del Señor hay de todo. Fíjate que lo de Vélez, por eso la importancia de los protocolos. En el caso de Dani Alves, fíjate que estos lugares nocturnos de entretenimiento, disco, lo que quiera, también tienen su protocolo, porque no es precisamente un lugar donde no se van a dar ese tipo de episodios. Entonces vos tenés un protocolo y por eso el comunicado habla de manera preventiva. O sea, todo esto se maneja de que no es que Vélez ya condenó a los 4 jugadores, pero ellos dicen, nosotros activamos un protocolo. Lo que vos comentabas del chico de hoy, se supone que al haber un riesgo, ya sea mayor, intermedio o menor, deben haber protocolos en las instituciones, en los clubes, en estos lugares, para activar. Y es lo que dice Vélez. O sea, tomamos conocimiento, nos ponemos a... Le da toda la entidad, porque estoy leyendo acá, ante la gravedad de la denuncia, ella. O sea, le da todo el... Sí. Dice que la joven, eso fue el domingo pasado, el sábado a medianoche, el hecho, porque Vélez jugó un partido el martes también, contra Central, y fue el sábado... Fue local, ¿verdad? Sí, local, que le pegaron al hijo del técnico, Quintero, en la cancha de Vélez, porque se enojó porque le insultaban a su papá, para que vean cómo estaba Vélez, ¿verdad? Que antes era un club muy tranquilo. Bueno, quería decir que fue el sábado a medianoche y en el momento de presentar la denuncia la joven llevó todas las ropas y él hicieron todo el peritaje. Entonces, por eso dice que incautaron todo eso. Si está el tema del ADN, todas las ropas suyas la denunciante entregó todo su... Y ahí le hicieron todo el tema del peritaje, entonces si no falla si tenía algún rastro. El tema sí por allí fue... El chico de 17 años, el chico Osorio, promesa de Vélez. Cufré ya jugó en Estados Unidos, 27 años, Florentín 27 y Sosa el más veterano, para hablar un poco del perfil de los jugadores de Vélez. Veo que el partido en cuestión, 3 de los 4 no jugaron luego. Ajá. Y Osorio el que entró a los últimos 4 minutos del partido en cuestión que está mencionando, que terminó 0-0. Qué locura. Edgar. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega Pantano Limón.
Volvió el torneo local, volvió la pasión, la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo llave A. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ion que purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ion y que olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Se descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. No, estamos hablando acá, ya hablamos de Olimpia Meliano, estamos hablando acá que, a ver, porque esto causa revuelo, lastimosamente está envuelto un jugador paraguayo. Le ruego a los compañeros de redes que no me levanten nada de esto, ¿verdad? Porque es un tema demasiado delicado hasta que no haya una resolución de la justicia. Esto habría ocurrido, Federico, la periodista fue llamada a la medianoche del sábado. A partir de la medianoche del sábado. Jugaron Vélez, Atlético Tucumán, en Tucumán, un lindo hotel, cadena internacional, le llaman, y ahí la joven va y comienza y ahí a tomar la pregunta cerveza. que surge es que ¿por qué la periodista iría a las 12 de la medianoche? Claro, no, más que, o sea, sea periodista o cualquier otra, salvo que sea una dama de compañía. No, ya sé, pero periodista para hacer una entrevista no, medianoche, más después de un partido y más 3 tipos que no jugaron, no era ¿para qué? El único no fue el chico de 17 años Osorio que, me cuentan, le dio la victoria a Vélez sobre la hora del martes contra Central. Y acá el tema, Bruno, que vos mirás y parecen los 4 buscados vivos muertos. En todos lados está la foto de los 4, una misma foto de los 4 posando así, mirando para la cámara. Ya condenado, una condena Infobae, social. Olé, Clarín. Acá no, mira cómo ahí está Florentín. Sí, en todos lados la misma foto y denunciaron a 4 jugadores de Vélez por violar a una mujer en un hotel de Tucumán, lo dice el título de Infobae, que es uno de los sitios que más se ve. Qué y ahí como que ya Florentín. Pero ahí pues ya es una condena. Hay un jugador, hay un jugador independiente, el Poli Benítez. Él tuvo el mismo caso y nunca le dio culpable la justicia y el tipo su carrera prácticamente furió. Era un jugador muy importante, independiente. Con 3 compañeros de la inferiores también el mismo caso. Se fue la chica que era amiga, novia de uno de ellos y le denunció y la justicia, que yo sepa, nunca dijo si era inocente o culpable y el tipo fundió su carrera. ¿Y cómo hace entonces ahora para decir, bueno, esta chica viene consentida, viene acá para hacer relaciones sexuales con nosotros 4? No entiendo. ¿Y ya perdés? ¿Cómo hace? ¿Y perdés? ¿Quién te va a creer? Si hubo relaciones sexuales, si hubo una suerte de firmar un contrato, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué, para el futuro, qué es lo que se nos espera entonces? No, eso ya no sé. ¿Cómo decir? Hasta ahí no llegó. Firmó un contrato con quién, si estaba leyendo un mensaje. ¿Con quién, Bruno? Te digo un contrato de consentimiento de que va a haber un acto sexual, porque
es muy fuerte lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Porque acá pues, fue una orgía, ¿verdad? No consentida, ¿verdad? Supuestamente. Se Supuestamente. presenta como que no fue consentida. Bueno, por eso es muy vidrioso el tema. Pero digo nomás yo a futuro, o vos que estás solo en un hotel, vos te contactás con alguien, porque acá lo que pasa es que la extorsión es terrible también. Hay demasiada extorsión. A la persona pública se le quiere sacar dinero, siempre. ¿Verdad? Y ahí ya es tu palabra contra la palabra de la otra persona. Sí. Y a lo que voy nomás en el futuro, que va a tener que firmar un contrato de consentimiento, pero ¿cómo va a hacer? Y mejor evitar. Evitar. Porque la cacerolita es... No, y Ariel, pero vos por ejemplo tenés una amiga, Sí. se va a tu departamento, vos sos soltero. Sí. ¿Y qué pasa si a salir ella dice que vos le violaste? Y estoy frito, ¿quién me va a creer a mí? Así de sencillo es. Bueno, pues puedes tener también, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero, Sí. no, pues No, puedes pues tener, sí, es un tema muy delicado, archivo de ¿no? mensajes y compañía Puede que ser. te den la razón a vos que había Y sí. sexo consentido, o sea, muy profundo el tema, no es nada más palabra contra palabra. Yo también quería lo mismo de Dani Alves, después que vi los testimonios, dije, la pucha, fue... Sí, no, sí, no, eso fue... No, a medida que avanzaba y él iba cambiando sus testimonios, yo dije, no, Y eso es lo que le este terminó no condenando, me, o sea, No, no. famoso no me gusta. No pongo la mano en el fuego, no. No. Acá está el perfil o en Clarín, el perfil de cada jugador, está Ay, Florentín. así luego, el perfil de cada jugador. El perfil de cada jugador. Psicológico. Sousa de 37 años, periodista deportiva, 24 años, contó que fue invitada al hotel donde se hospedaba la delegación y que fue abusada en la habitación sin ningún consentimiento. En la denuncia, Y ahí está el tema. En la denuncia dice que eso dice Clarín. Sí, Sosa, el arquero, se comunicó con la chica a Claro. través de Instagram. A través de esa red pudieron contactar. Y, Pero hablaron. y Ahí hay va que ella al ver. hotel, ¿verdad? Hotel Hay Hilton que ver de de- qué de medio y todo Tucumán. eso, porque ahí van a estar fritos también si es de un medio. Hasta ahora no se mantiene el nombre de la chica, ¿verdad? Sí, de los, eso no hay que publicar. de los muchachos, Sebastián Sosa, Cufré, Osorio y mira José y mira Ignacio que, Florentín. Atendete, voy a contar brevemente, Federico. La Fórmula 1 está que arde. Está explotando la Fórmula 1. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Atienden lo que está pasando. Brevemente nomás. Christian Horner es el jefe de equipo de Red Bull. Fue denunciado por maltrato por una funcionaria. Se fue a investigación el caso. Salió absuelto, pero ¿qué pasó? Él comenzó ahora la Fórmula 1. Gran premio el fin de semana pasado. De Qatar, de Bahrein, perdón, de Bahrein. ¿Y qué pasó? El hermano de Verstappen pidió que Horner sea destituido. El papá. Y el hermano también, Dani. El hermano también. Que salió a... Pero el papá, el hermano y el papá, los dos pidieron que más o menos es Verstappen o Horner. Bueno, y ahora ocurre que se filtraron dossier de páginas a medios donde hay relatos y hay mensajes y que dicen que la investigación fue sesgada. Pero ¿qué pasa? La mujer en cuestión es la mujer del padre de Verstappen. Ajá. Ahora, ¿me estás entendiendo Claro, lo que te no. estoy diciendo? Peso pesado. Claro. Y es más, ya en el mundo de la Fórmula 1, que dicho sea paso, ahora se va a correr el Gran Premio de Arabia Saudita que arde. La carrera es el domingo a las 2 de la tarde, para los que les interesa. Toto Wolff se reunió con el padre de Verstappen. Y ya están hablando de que, porque tiene una cláusula especial Verstappen, ¿verdad? Que Marcus se llama el hombre fuerte, el otro, el que hace el tema de aerodinámica del auto, el diseño. Y había sido en el contrato, puso a Verstappen que si Marcus sale, él también automáticamente queda liberado. ¿Y qué pasa? Marcus está con Verstappen. Y está aparentemente está contra Horner. Entonces hay una
guerra en estos momentos. Y Wolf se reunió con el padre de Verstappen y ya hablan de que Verstappen iría a Mercedes. Y Fernando Alonso, ayer se le preguntó sobre la posibilidad de que él vaya a Red Bull y dijo, qué bueno que yo esté en esa lista. ¿Y por qué dijo eso? Porque él estuvo en Ferrari, fue 3 veces vicecampeón, él ganó 2 veces la Fórmula 1, pero no con Ferrari. Con Ferrari fue 3 veces vicecampeón. Y creo que me parece que hizo alusión a eso, ¿verdad? De que qué bueno que esté en esa lista, dice de Red Bull y no la de Ferrari, porque Ferrari ya confirmó que el próximo año su dupla va a ser, y conté que Sainz subió ahora al podio, va a ser Charles Leclerc segundo, Hamilton primero. Entonces, imagínense el escándalo, o sea, el tema hoy día de los clubes, las multinacionales y todo lo demás, el trato, el tema de las mujeres, qué delicado, qué tema tan sensible que yo creo que en algún momento va a ser materia en los colegios seguramente. Hoy sí, debería ser materia, porque cómo tratar esta situación, porque o haciendo o no haciendo, siendo culpable o no culpable, te funde la vida, hermano. Vamos a suponer que estos 4 jugadores son inocentes, que la mujer haya consentido, que haya dicho, sí, yo me voy, chico, no hay ningún problema. Me van a pagar $100 cada uno, hacemos una festichola y vamos, tomemos Fernet, y terminó el tema y se fue a hacer la denuncia. ¿Qué pasa con estos 4 jugadores? ¿Cómo afrontan el resto de su vida? Porque vos vas a poner a partir de ahora José Florentino va a salir involucrado en el caso, un chorizo así. Aunque resultase en ese medio culpa, hay un daño terrible. Voy al caso Johnny Depp, hermano, que Johnny Depp en Hollywood ya se le declaró, ya, mira, una película más iba a grabar. Este hombre iba a estar muerto civil y públicamente, hasta que él demostró con grabaciones, todo hecho, que era al contrario, la mujer era la que le hostigaba. Le torturaba psicológica y físicamente también. Físicamente, sí. Pero demostró él eso, Federico. Pero si él no podía demostrar, acá es si no puede demostrar, como dice Ariel, está frito. Está frito. Como también, o sea, si fuese a la inversa como venía siendo históricamente, o sea, cuántas víctimas justamente no han podido demostrar. Claro. También está la otra cara de la moneda. Y por eso se aplican estos protocolos, que yo creo que el protocolo entiende que se es mucho más vehemente, rígido, ponerle el adjetivo que vos creas conveniente, pero es cierto, en el equilibrio de cosas, pero justamente porque se viene de casos donde muchos se salieron con la suya y muchas víctimas quedaron con ese trauma. O sea, ¿por qué existe este protocolo? O sea, yo entiendo, Vélez dice preventivamente, también entiendo que hay una condena social, pero en el juego de los riesgos, al final, lo que dijo Ariel es la respuesta correcta. O sea, viste que hubo una época cuando era ya que arrancamos con temas noventosos, ochentosos, cuando estaba el tema de no, pero que las enfermedades venéreas, las sexuales, y de repente alguien dice, y bueno, la mejor fórmula, te hablaban de, no, estos son los métodos, que el preservativo, que esto, que lo otro, no, la abstinencia. Si vamos a una cuestión acá me dan el caso de un jugador que nunca más pudo reencauzar su carrera, que fue Rodrigo Burgos, que estuvo incluso adentro un tiempo y después se confirmó que no tenía la razón, su señora fue la denunciante. Lo dejaron libre por falta de Igual culpa. Acá, por ejemplo, no hay una condena así social, ¿verdad? Mira que incluso yo recuerdo un clásico donde los compañeros le recordaron cuando la estaba pasando bastante mal. Sí, pero después estuvo adentro y todo. Claro, ¿no? pero imagínate. Fue a jugar a la B de Argentina. Claro, a lo que voy nomás es que yo creo que, o sea, el protocolo es riguroso con la parte masculina por cómo se venía haciendo hasta ahora. Entonces, es más, mira, Dani, si vamos a ir históricamente, por ejemplo, está el caso, no sé si ustedes llegaron a ver, inclusive hay una película de Jimmy Savile. Jimmy Savile
era el Don Francisco de la BBC de Londres. Era el conductor, el tipo, por ejemplo, se iba a hacerle nota a John Lennon, se iba a hablar con Paul McCartney, hacía lo que quería. O sea, estamos hablando de la estrella más importante, hacía programas benéficos, después comenzó a irse a hospitales, hasta que él murió y comenzaron a caer decenas, centenares de denuncias contra su persona, por violación, inclusive violaciones a personas que ya estaban fallecidas. Por eso él iba a los hospitales y la BBC tuvo que hacer una investigación sobre ese caso. Es muy conocido. Vos le mirás la cara, cuando vos le veas a Sábile, te vas a acordar de él, porque tiene cabello largo, era un atleta también, hacía maratones y hacía espectáculos, era un showman. Pero detrás del showman, porque eran niñas las abusadas, inclusive se habla de niños, era muy denso el tema. Y una vez que crecieron y él ya vivo, inclusive comenzó a tener denuncias, inclusive se le preguntó a él, la prensa le preguntaba, ¿es cierto que vos abusaste sexualmente? Y él se reía, él se codeaba con el príncipe, con Reyes, con los Beatles, con Rolling Stone, o sea, era una estrella a la que nadie podía tocar. Y hacía colectas, él juntaba dinero para, por ejemplo, el hospital tal, y él se iba a dormir en ese hospital, y ahí es donde decían que él hacía sus fechorías. Increíble, ¿eh? Hasta que murió, y después saltaron documentos y hechos y testimonios terribles, que la BBC tuvo que retirar su nombre de la galería de periodistas que tuvo la BBC de Londres. O sea, esto no es... No, pues ahí tenés la otra parte. Imagínate, ¿no? Y murió, y es más, él mandó pedir que cuando se muera se ponga, fue hermoso mientras duró en su lápida. ¿En serio? No. Cuando eso todavía pues no era muy... la sociedad no era todavía como hoy que sí levanta la oreja. Él en ciertas entrevistas mostraba, y cuando le preguntaba, él se reía y decía, sí, no, estuvo muy bien, es muy dulce, esta niña es hermosa, por ejemplo, decía así, ¿verdad? Y nadie se percataba. No sé quién la otra vez, una persona pública, le dio un beso en la boca a un niño, hace poco hablamos también del caso, el del Nepal, nuestro... ¿cómo se llama? El gurú Lama. No, eso fue horrible. Con la lengua, sí. No. Ahí agrega Johnny un dato sobre Don Francisco. Tiene razón. Tuvo uno también, ¿verdad? Tuvo un escándalo también él. También. Pero en este caso creo que fue con una mujer, ¿verdad? Sí, y el dueño de Fox, que está la serie, que es impresionante, también en Estados Unidos. Ese apareció una denuncia, aparecieron 40. No, pero una cosa sí, loco. Para cerrar, como le dijeron, no, vamos al caso te digo, de, está siempre el tema de ¿cómo se llama la isla prohibida? Donde Jeffrey. La otra vez sí, estaba viendo. Bueno, y esa, por ejemplo, ahí se fueron, hay fotos de mamá querida. Clinton. No. Otro tanto también estaban también, ¿eh? No, otros tantos. Un montón. El primer presidente de todos los grandes jerarcas. Obama estaba también, claro. Sí, el ético Obama. Sí. ¿Cómo es el apellido? No, Obama es el apellido. Barack. No, de Jeffrey. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Ahí está. Sí, Rodrigo Burgos está en Cacopeye, ya no juega. Iba a jugar su último paso en un club de Atirá. No, la condena pública, porque la condena pública, pues... Pero además, Federico... Como siempre, tapa de diario. Si después, cuando soy inocente... Federico, te vas. Chiquita la noticia, el impacto de cuando sos... un mes en Tacumbó, eso va a ser lo más horrible. Sí. Un día nomás ya... Un día de si ser sos largo. inocente, va a ser una impotencia, pero terrible, porque también hay mujeres y mujeres que tienen esas ganas de fundirle al hombre hasta donde pueda y utilizando cualquier herramienta. Por eso es un tema muy delicado. Acá el club tomó una postura como que la cosa va en serio. Ahora dejemos qué pasa con la investigación, ¿verdad? Sí.
Bueno, juega lateral derecho Tucu. Sí. Carlos Arrua, hoy de entrada dice Johnny, vamos a volver. Rubén Ditore, presidente de Libertad, desmiente categóricamente lo de Felipao. Sí, sí. Yo pasé me enviaron esta mañana y no le di, ni siquiera pregunté, no. 200.000 dólares por mes. Cuando que... El periodista que publicó se llama Tiago Fernández. Tiene problema en la defensa central. Anunció como una exclusiva. Sí, acá me enviaron de esta mañana ya. No. Brasil sobre esta situación. ¿Verdad? La única conexión que hice fue cuando Carter salió de la dirección de selecciones y estaba ya en campaña política. En una vez en una radio del interior le consultaron quién tenía que ser el representante de Martino y había hablado muy bien de Felipao. Esa es la única conexión que yo hice que tal vez pudiera darle algún sustento. Y también tenemos que decir que Ariel Galeano está a prueba, está siendo observado, los últimos partidos no fueron buenos. Hablan también de que a Heinze le ofrecieron el cargo, que Heinze rechazó a Cerro, dicen. O sea, que Libertad le ofreció a Libertad Heinze. lo quiere a Heinze, que supuestamente lo quiere, que el uno es... O sea, Libertad está preocupado por la Copa Claro, Libertadores yo también. te iba a decir eso. Yo al revés de lo que dijo Ariel con respecto a Bernay, para mí Libertad va a tener otro técnico en la Copa Libertadores, que me disculpa Ariel Galeano, pero me parece que él está en una etapa de observación, el equipo no le está rindiendo o no le están saliendo las cosas como estaban esperando con respecto a lo que pasó el año pasado. Para mí no y está el bien. Cerro sí que seguimos con el ataja cargos, Bernay sería por ahora el... Y mira lo que es la coyuntura del fútbol nacional, los dos equipos que están con fase de grupo de la Libertadores tienen ahí, parece un feroz cartel ahí que dice interino, ¿verdad? Y sí, por eso, para mí es así. Por eso se dio entonces, si Heinze íntimamente habrá dicho, ¿qué pasa en Paraguay? Los dos equipos que más puntos hicieron el año pasado y por ende están en la Libertadores, y vos veis, bueno, pero ellos cerraron el año y ellos están arrancando el año. Igual que Brasil, que 3 o 4 equipos tradicionales ya cambiaron técnico en pleno mes de marzo, y técnico importante, lo de Osorio, lo de Botafogo, hay uno más, son 3 los equipos que cambiaron y que están en Copa, ya sea Libertadores o Sudamericana. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio KP. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. La fuerza es la costumbre, corrijo. El sábado a las 14 es la carrera. Porque ahora ya arranca jueves. Pero antes fuera viernes, sábado y domingo. Claro, por el tema de Ramadán ellos no la hacen prueba el libre. domingo Sí, no, pero ahora tipo de también competencias. la carrera este gran premio de Bahrein. De Bahrein se corrió el sábado. Si mal no recuerdo. ¿Sábado fue? Sí, porque el viernes estábamos viendo la prueba y bueno, Sí, tienen el sábado. mismo. Y Sí, no, por eso te digo, también, ¿cómo que en Qualify le llaman, verdad, Dani? Las clasificatorias. Las clasificatorias. En inglés estoy diciendo por eso. Y por F1 eso, y F2, ¿verdad? Claro, y por eso el Horner la vez pasada apareció con su mujer. Ese es el famoso, Sí. estamos bien. No, Su y mujer, es más, la ex Spice Girl, ¿verdad? Y apareció y vi que hoy el dueño del 51% a apoyar la Claro, Horner. Sí, claro. por eso es una novela. Yo estoy Totalmente. siguiendo, hermano. Yo pensé que cuando se decía... No estoy viendo más fútbol. Porque la F1 es mi tema Fórmula ahora. 1 es el circo más grande, dicen ahora. Y bueno, ahora es el famoso... Le crecieron los enanos. Y vi que hoy la empresa suspendió a la mujer que hizo la denuncia. Entonces la famosa... Y bueno, por algo no se anima a denunciar. Mira cómo terminó la mujer, dicen. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto
tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones como la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Johnny. Señor. ¿Va a jugar Tucu Salazar? Es candidato para arrancar hoy como lateral derecho. La duda y está plenamente confirmada la presencia de Hugo Fernández. No te escucho nada, Johnny. Sale todo entrecortado, todo mal sale la comunicación. Vamos a volver con él. ¿Sorprende, chico, muchacho? No, por lo de Espino, la verdad. Que es un ida y vuelta en el puesto. Yo preguntaba si iba a ser volante o lateral y en el mismo momento que Johnny estaba recibiendo la información. Y lo de Fernández no, porque la duda era Colmán Fernández, y creo que desde el lunes estamos hablando que para este tipo de partidos tiene mucho más argumento poner a Fernández que a Colmán, que todavía está bastante verde, ¿verdad? Que mostró buenas acciones en el partido anterior respecto a aquel que jugó con Aureliano Torres, pero para hoy, 90 minutos decisivos, suena más importante lo de Fernández al no estar Cardoso. Y después creo que va Rúa y Tucu Salazar en esa interminable puesta que antes era Salazar o Tálvaro, ahora es Salazar con Espínola. Sí, yo creo que tiene relación el hecho de que juega Rúa por delante y no Fernando Cardoso para entender por qué sería Tucu Salazar y no Paraguay Espínola. Hay que llamarla a jugar, hay novedades en Cerro Porteño. Pero antes vamos a Johnny. Johnny, ¿me escuchas bien ahora? No, yo escucho perfectamente. Te pregunto, ¿me escuchas bien, Bruno? Ahora sí, claro y contundente. Te decía, Johnny, que lanzaba la noticia en el grupo que va a arrancar Tucu Salazar de titular. Está para arrancar de titular el Tucu Salazar como lateral por la zona derecha, totalmente recuperado. Me parece que confía, así como en su debut, en ese partido ante Cerro, Palermo lo había puesto como lateral derecho titular, después se lesiona, pero está para arrancar hoy nuevamente en el equipo titular Tucu Salazar por Paraguay Espínola. Y otra información, está plenamente confirmada la presencia de Hugo Fernández en el cuarto volante y por el medio diría Arrúa. Franco, Arrúa, Ortiz y Hugo Fernández sería el medio campo del Olimpia. Bueno,
Está muy bien. ¿Querés repetir, por favor, para que acá los muchachos tomen apunte y analicen? Sí, señor. En el arco, Gastón Olveira, lateral derecho, Tucu Salazar, Junior Barreto, Saúl Salcedo, Fernando Román, Alex Franco, Richard Ortiz, Carlos Arrúa, Hugo Fernández, Lucas Prato y Kevin Barzajur. Gracias, muy amable. Hasta cada momento. Adiós, gracias, Johnny. Bueno, muy favorito, Olimpia favorito o parejo o indescifrable el partido. De acuerdo a la configuración del Olimpia, lo que vos pasabas, lo de Ameliano. Para mí, favorito Olimpia. Por lo que significa todo lo que es Olimpia y sobre todo, me parece que si este equipo va a estar encendido, va a estar enchufado, así como lo hizo en el Clásico, ese primer tiempo sobre todo, me parece que con esa actitud hoy va a ser protagonista y va a ir al frente. Y primera vez Palermo, el equipo de Palermo, el Olimpia Palermo se va a encontrar con un equipo que no le va a salir. Sí, también, eso. Ese es un dato a tomar en cuenta. Claro, ese tema del juego directo, claro, es la forma de jugar de Palermo, pero hoy va a tener que tener el equipo un poco la pelota, armar juego, ir buscando, y a mí me parece que en ese sentido Olimpia, yo creo que va a encontrar peso arriba. Por eso hablo, me parece que el partido ideal sería aquel primer tiempo contra Cerro, digo, por determinación, por estar enchufado el equipo, por la forma en que terminó jugando y pasando por arriba del rival en actitud principalmente. A mí me parece que va por ahí el equipo. Yo lo veo protagonista Olimpia, y claro que tiene que tomar sus precauciones contra un equipo como Ameliano, que es contragolpeador, que con espacios hay que cuidar la aceleración de Zamudio, alguna corrida de Piru Contreras. Iván Valdés también tiene mucho desequilibrio, entonces pero yo veo con más fuerza a Olimpia, con más cualidades para este tipo de partidos al equipo de Palermo. Yo creo que más allá de ese favoritismo que le obliga a la historia, sí está necesitado por lo que se juega hoy, y creo que a lo que ustedes ya decían, porque el luqueño de Cáceres no se metió atrás, y eso que Olimpia lo sometió. Yo no iría al Clásico, yo iría a los primeros 15 minutos contra la Sportiva. Ese debería ser el norte para manejar el partido. ¿Por qué? Porque sí, jugás contra un equipo que puede ser directo, que va a ser aún más contragolpeador, como lo demostró en Encarnación el equipo de Sarabia, a diferencia de los equipos de García. Y yo creo que la inhabilitación de Cardoso hace que Palermo tenga que adaptarse a un juego de mayor protagonismo con Arrúa, y por eso decía, yo creo que la presencia de Arrúa hace que él se decante por Tucu y no por Paragua Espínola, porque puede entender que ese tándem es demasiado vulnerable si es que hay un retroceso malo, porque Espínola no marca bien, Salazar tampoco es que marca bien, pero es más intenso, y sabiendo que Arrúa no va a hacer el recorrido que te hace Fernando Cardoso, y no sé si por esa zona puede caer Vera o Zamudio, pero si Sarabia quiere jugar con extremos para soltar rápidamente, creo que es también tomarse la precaución por lo que decíamos. O sea, no es coincidencia cuando vos tenés tantos empates, tantos 0-0, porque al haber solamente 90 minutos y sabés que un mal paso, un gol en contra, una adversidad, te va a hacer que todo te cueste el doble o el triple para entender el diseño que ha elegido, en algunos casos por obligación y otras como efecto dominó, Palermo para el partido esta noche. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. ¿Favorito para vos? ¿Quién está, por favor? Está Juanma. Pero aguantame un ratito, Ariel. Juanma. Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. ¿Qué pasó? ¿Nuevo rechazo ahora? Sí. Me dijeron que en los últimos días, incluso fue antes de ayer por la mañana aproximadamente, que
De Cerro se comunicaron con un nuevo entrenador, con el argentino Eduardo Berizzo. De Cerro Porteño se comunicaron con Eduardo Berizzo para ofrecer el cargo de director técnico del plantel principal del Ciclón, pero también recibieron el rechazo, el agradecimiento obviamente y el rechazo por parte del entrenador argentino, ex seleccionador paraguayo, tiene o tendría una posibilidad de dirigir en España. Entonces manifestó esto a la gente de Cerro y rechazó también el ofrecimiento para dirigir el plantel del Ciclón. Julio Cáceres evitó hablar ayer en conferencia de prensa de Cerro Porteño. Yo no sé si condicionó la entrevista porque yo venía escuchando y no me percaté que le hayan consultado y él haya dicho no quiero hablar de eso. No sé si condicionó. No. Voy a preguntarle a Darío porque yo entre ir al auto y toda esa onda no sé si me perdí alguna parte. ¿Quién fue el compañero del cronista que estuvo? Ariel Sánchez. Y preguntémosle a él, pero yo entiendo que él dijo que de ese tema no iba a hablar. Entonces me perdí esa parte, pero yo no llegué a escuchar. Bueno, Juanma, ¿y qué pasa entonces ahora en Cerro? Se mantiene Víctor Bernay, por el momento él sigue siendo el entrenador de Cerro y hay que ver porque según también lo que me dieron a entender, ya hay algunos directivos que están con mantenerlo al técnico ante esta situación, los rechazos, no están pudiendo cerrar con un entrenador, entonces están con la cuestión de mantener a Víctor Bernay. Hay que ver hasta cuándo va esto y si es que llega a cerrar Cerro con algún entrenador, pero por ahora Heinze, Barros Esqueloto y a esta lista se suma también Eduardo Berizzo. Han rechazado hasta aquí la posibilidad de dirigir Cerro Porteño. Qué complicado está lo de... ¿Y qué sabes lo de Julio Cáceres? Y lo de Julio Cáceres, Bruno, a mí me dicen que la manera en cómo se llevó la situación del técnico de Cerro, estamos hablando de Bernay, no favorece mucho a la contratación de un nuevo entrenador. Por ello es que me dicen que también Julio Cáceres, por más intención que tenga de dirigir de vuelta algún equipo grande, Cerro Porteño en este caso, él tiene un trabajo fijo que tiene la confianza de la comisión directiva y por sobre todo es seguro. Aparte le está yendo bien, está consiguiendo buenos resultados. Entonces está una cuestión también que es la estabilidad en el puesto de entrenador que estaría pesando también a la hora de tomar la decisión por parte de Julio César Cáceres. Que hasta aquí lo que me dijeron es que no volvió a recibir el llamado a la gente de Cerro. Bueno. Y sí, porque si lo están buscando a otro técnico, esta vez aparecen con una carpeta de Berizzo para llamarlo, quiere decir que lo de Cáceres ellos no tenían. Yo creo que el tiempo límite es la Libertadores. ¿Cuándo se estrena Cerro en la Libertadores? ¿En abril? En abril. Sí, la primera semana de abril. Por eso la otra vez hablamos que había tiempo, pero se va cortando el tiempo. Ya estamos entrando en el próximo fin de semana y como estaba mencionando Julio Fabio, Cáceres le dijo no a Cerro Porteño. Ah, ya. Por eso te digo, por eso es que hoy aparece ya la figura de Berizzo como otro que fue buscado para dirigir a Cerro, ¿verdad? Y son diferentes perfiles. Julio Cáceres tiene un perfil diferente, Berizzo totalmente en la diferente. posesión y compañía, ¿verdad? Y Heinze no es tanto del estilo Berizzo. O sea que en Cerro se le van ocurriendo nombres. Hernán Rodrigo López está libre, dice. Bueno, para acá, entonces vamos a jugar un ¿cómo se llama? Tatetí de técnico. Pero qué feo para Cerro, es como que nadie le quiere dirigir de los que tienen cierta chapa, cierto cartel. Y bueno, revisen también cada quien. Ya hablamos cuánto duró Saba, ayer estábamos sí, diciendo, ¿no? O sea, el último extranjero. Bueno. Y bueno. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo. Vamos con los servicios internacionales, por favor. Local destacado y también el tema tránsito. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. A diferencia de los partidos disputados
el día martes, en donde varios encuentros terminaron en penales, en total 4. Ayer todos los clasificados lo hicieron a través de tiempo normal, es decir, que no hubo necesidad de ir a la serie de penales en las diferentes etapas del duelo de Copa Sudamericana de fase 1. Unión La Calera le ganó al Everton en duelo de chilenos y clasificó Unión La Calera. En duelo de bolivianos, clasificó Nacional Potosí ante Universitario de Vinto, le ganó 2-0. También en tiempo normal, Delfín le ganó al Deportivo Cuenca y clasificó 5-2 la victoria del equipo del Delfín en Ecuador. Ya lo que conocen ustedes, lo de Luqueño ganando la Guaraní 1-0. También en Uruguay, el Danubio le ganó en duelo de Charrúas a Montevideo Wanderers 1-0. Y en Colombia terminó clasificando la Alianza FC. Le ganó al América de Cali en tiempo normal 2-1 los resultados de la Copa Sudamericana y los clasificados a fase de grupos. Hoy tenemos en Copa Sudamericana 19 horas Racing ante Cerro Largo, duelo de uruguayos. Lo que ya anunciamos, 21:30 Meliano Olimpia, 21:30 también para César Vallejo, Sport Huancayo, duelo de peruanos, y a las 23 horas duelo de ecuatorianos, Técnico Universitario ante Universidad Católica. Los duelos que vamos a tener en Copa Sudamericana para hoy. Atención a nivel internacional, recordemos que ayer en la Liga de Campeones clasificó a penitas el Real Madrid ante el Leipzig 1-1. El empate le sirvió al equipo merengue haber ganado la ida en Alemania, pero qué bien juega el Leipzig. Lo apuró ahí el equipo de Ancelotti, no pudo lograr, y ahí no pudo lograr su objetivo. Y hubo también quejas porque no fue expulsado Vini en el equipo del Real Madrid. Lo cierto es que clasificó el Real Madrid a los cuartos de final. El City le volvió a ganar por el mismo marcador al Copenhague, esta vez en Inglaterra, 3-1 la victoria. El martes se habían clasificado el Bayern Múnich y también el PSG. La próxima semana vuelve también con los otros partidos de la Liga de Campeones. Atención, Europa League. Hoy tenemos partidos de ida, octavos de final. 14:45, la Roma recibe al Brighton de Julio Enciso. Roma-Brighton. 14:45 también en otro duelo, Sparta de Praga va a enfrentar al Liverpool. El Leverkusen de Xabi Alonso va a enfrentar al Karabakh. Este partido también va a arrancar 14:45. Benfica ante el Glasgow Rangers, 17 horas. Milan, por ejemplo, juega a las 17 también ante el Slavia Praga. Friburgo de Alemania recibe al West Ham de Inglaterra, 17 horas. Partidos de ida de octavos de final de la Europa League, y el Brighton 14:45 enfrenta a la Roma de visitante. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mare, o llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Tenemos mucho tráfico en la zona de Mariscal López hacia la Municipalidad de Asunción, es decir, en esa zona que abarca el trayecto entre Mariscal López, Madame Lynch y prácticamente ya la avenida Denis Roa. Tenemos algunas dificultades en el tráfico también en la zona de
la terminal de ómnibus, Avenida Fernando de la Mora, casi República Argentina. Y no te olvides recargar tu energía y tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y esta noche, Copa Sudamericana, fase 1. Si hay empate, habrá penales en el duelo en donde se van a enfrentar Ameliano y Olimpia. Arbitraje del brasileño Flávio de Souza. En el VAR también estará el brasileño Rodolfo Toschi para este compromiso. Y hablamos con Johnny González. Nos anuncia el equipo de Olimpia, y atención, que habrá novedades porque está para jugar Tucu Salazar de lateral derecho. En el arco, Gastón Olveira, lateral derecho Tucu Salazar, Junior Barreto, Saúl Salcedo, Fernando Román, Alex Franco, Richard Ortiz, Carlos Arrúa, Hugo Fernández, Lucas Prato y Kevin Barzajur. Casi 17.000 entradas emitidas, nos decía el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, que también habló de todo lo que concierne para su equipo, el partido, los premios para los jugadores. Esto decía el presidente de Ameliano. Tranquilo, sabiendo que se preparó todo, que se hizo todo. Eso estaba hablando hoy con la gente del consejo, que nosotros como consejo ejecutivo creo que cumplimos, ¿verdad? Hasta llevamos un padre hoy, ahora al mediodía, para que le dé la bendición a los muchachos. Estamos concentrados hace 2 días ya. Bien, yo creo que como dirigente cumplimos, ¿verdad? Yo creo que los muchachos están para correr 120 minutos si hace falta hoy. El 33% de lo que se recibe llevan. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo en un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Casa Marco, para su cristal templado Templex,
Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. ¿Qué servicio tenemos pendiente? Cumplimos con todo. Muy bien. Ariel, ¿favorito Olimpia? ¿Parejo? Sí, favorito. Olimpia es consciente de qué es lo que le queda en cuanto a lo que tiene que ver con lo internacional en un partido que, como el de ayer, no tiene retorno y no cree que el jugador Olimpia va a tener adrenalina. ¿Qué ventaja tiene Ameliano? ¿Qué ventaja? Es que no, yo te digo, la falta de presión. La falta de presión. Si Ameliano se elimina, se da la lógica. El famoso no pasa nada. No pasa nada, Mientras pero que, si Olimpia, hermano, se elimina hoy. Y eso es algo que sabe el de Ameliano. Ñande, y por eso te digo, la presión acá. Y si querés sumarle el tema del historial, porque ¿cuántos equipos puede decir yo tengo historial positivo que vos? A Olimpia. Y sumarle que... pero por un partido nomás, 10 partidos, no sé, ese historial cuera un no. Cosa del pasado. Cada partido es diferente y si vas a irte por la estadística de... No sé, yo respeto mucho, a mí me encanta la estadística, ¿verdad? Pero si vas a ir a que, no sé, jugaron 45 partidos de la Copa Libertadores y le ganó 40 y ocurre que son planteles distintos. La próxima vez que Bruno diga, después de 30 años Olimpia gana en tal ciudad y en esos 30 años jugó un partido, eso te voy a recordar. Porque esa es muy de usted, de los relatos. No me vengan. No, yo te estoy dando. Yo te estoy dando la estadística. Esa está. Claro que sí. Pero yo veo el tema de, viste, esos años cuando dicen, después de 20 años Olimpia venga. Pero eso tenés que pasar porque es estadística, hermano. Sí, pero yo te soy sincero. Para mí esa estadística tiene menor valor que, por ejemplo, 10 duelos. Y esto pues no es un muestreo muy demasiado en 10 partidos. Ganó 5 Ameliano, 4 Olimpia y un empate. Dame un equipo. Los jugadores Olimpia iban a decir, porque perdimos, hay una diferencia, un partido. Mira que justo hoy te voy a recordar, dame un equipo el cual, mira que el hincha del Olimpia que tiene los mejores números contra todos los equipos, que diga, vos sabés que hasta te dice de forma jocosa, medio en broma o en serio. No, Ameliano tiene paternidad sobre nosotros. La sombra negra de Fabio. Como dice, la sombra negra. No, pero por un partido. Por un partido. No es uno. Vamos yo compro más esa Supercopa que le ganó. Es que eso, yo te iba a decir que de los 5 partidos, vos decías 4 ganó Olimpia. Vos haces, no sé si decirle arqueo o discriminar cada partido. De los 5 que ganó Ameliano, son más importantes otra vez que los 4 que ganó Olimpia. Entonces, a lo que quiero llegar es, y esa cuestión de las estadísticas. O sea, a ver, para mí, el hecho de que Ameliano no tenga la presión de Olimpia, eso pesa mucho más psicológicamente para los jugadores. Ameliano es lo que le va a complicar a Olimpia. Porque eso ya es totalmente diferente de lo que estamos hablando. El estilo, pero también yo creo que hay un pequeño soporte psicológico en los números y con todo este antecedente por el cual el Ameliano se puede sostener. Pues yo la gran mayoría jugó, si no los 10, muchos partidos. Yo te iba a cerrar que el luqueño, que hoy es noticia por lo que hizo, hubo un momento donde en el plantel, y Julio reconoció, parece que estos muchachos se bloquean cuando juegan contra Ameliano. Porque le había mandado a la intermedia. Y el año pasado recién con Julio Cáceres ganaron un partido. A ver, vos decís que cómo es la composición táctica, es el tema acá. Sí, por un lado, porque Ameliano es siempre históricamente, más Olimpia, porque vemos las estadísticas, le resultó complicado realmente. Siempre le complicó por su estilo de juego, porque al final de cuentas son entrenadores
casi similares como García solía plantar a los grandes o al Olimpia, y ni qué hablar Sarabia, que también tiene de lo suyo en saber embarrar la cancha con Nacional, por ejemplo, ¿cuántas veces le embarró? Tiene un dispositivo a que le cuesta a los grandes. Quizás la diferencia está en que Sarabia le gusta tener más firmeza defensiva desde ahí, desde la presencia. Entonces peor todavía entonces para los rivales. Para mantener el arco en cero, ¿verdad? Humberto también tenía bloques bajos, quizás, pero tenía laterales con salida rápida y compañía. Sarabia no, Sarabia te va a jugar con 3 prácticamente atrás fijos. Polaco es lateral, pero mentiroso totalmente, ¿verdad? Que va a cubrir esa zona para pero yo creo que esa experiencia desborde, de esos cursos de directo hay, Olimpia mira con algún cierto respeto. No sé, no va a ser... No, claro, no va a entrar a mirar de reojo, eso estamos de acuerdo todos. Yo también le doy favorito por un montón de cosas, y también me aferro a que las posibilidades de Ameliano son el tema de esperarlo, de frustrarlo, porque cuando vos te esperan y salía toda máquina y van 30 del primer tiempo y la cosa no sale, se frustra un poco el equipo, la gente ya comienza ¿Cómo pasó en la Supercopa? A pedir cambios. Sí, la Supercopa fue un partido en falso de Olimpia, que se encontró con una dupla. Había debutado aquel chico que vino de Lanús, muy bien, una dupla central espectacular tuvo. No, central que se rompió la rodilla. Hortellado, anduvo muy bien. A modo de información, sí. Porque ahora acaba de saltar, discúlpame que te interrumpa, Federico, la información es así, vos sabés. Sí. Julio Enciso está para arrancar de titular en Brighton ante la Roma. Europa League, octavos de final. Sería su estreno internacional entonces, ¿verdad? ¿No jugó el año pasado? ¿Cuál? Conference. No, en una competencia europea no, Para mí que no. Yo creo que no tampoco, No, para mí es su estreno, De hecho, contábamos muy contentos cuando Almirón volvió con Newcastle. Julio debuta a nivel internacional. Ante la Roma. Qué lindo. Ante la Roma. Bien, del Olímpico. Bien. Sí, lindo, por eso. Ve el horario del partido. 14:45. Ahora, hermano, esto para ver. Julio Enciso arranca de titular. Perdón, vamos a hacer avisar a Federico para que retome tu... No me acuerdo por eso. Confirmado. Pero no crees lo que te digo, no, es que arrancaste diciendo arrancaría, dijiste. No, por arranca. Bueno, y después ya diga arranca. No, por eso. Y estoy viendo el flyer, por la eso. La aplicación, no. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo, WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián, ven y juntos vamos a crear las llaves de tu casa propia. Lo podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Julio Enciso versus Paulo Dybala, Lukaku y El Shaarawy. Estos son los 3 delanteros confirmados en la Roma. Es una forma de jugar con esto, ¿verdad? ¿Con quién se codea? ¿Con quién se va a codear, papá? Mirá lo que es. Paraguayo. Sí. Buonanotte, Enciso, Welbeck, Adingra, el equipo titular de zona de medio campo para arriba del conjunto de Brighton, entonces para enfrentar a la Roma. Recontra confirmado, señores. Y veo acá el promedio de edad de la Roma, 28.6. ¿Y saben de cuánto es del Brighton? 26.3. Menor. Sí. Bueno, pica esto, muchachos, esto pica. Enciso se estrena oficialmente a nivel europeo. Va a jugar contra Lukaku, Dybala y compañía, Qué grande Enciso será. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, Federico. Creo que la podemos seguir esta noche, Esta noche la seguimos. Sí, es como que estaba full así, de repente, ¿viste? Cuando está full y de repente... La seguimos esta noche, sí. Bueno. Che, el presidente uruguayo no tiró un bombazo, se dice que todos los narcotraficantes están acá en Paraguay.
Y la verdad que no deja de tener razón. Toda la línea de sales Arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. La sal yodada, marina de mesa, ahumada, fina y entrefina. Y la tradicional sal condimentada especial para el asado. Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Bueno, gracias Edgar. Cumplimos con todos los anunciantes. Hasta más tarde, Edgarcito. ¿A qué hora arrancamos hoy la previa? A las 20. Vos sabés que terrible este horario ese. Ayer ustedes arrancaron también a las 20, ¿no? No, de 21 a 30, digo. Ya terminás 11:30 prácticamente. Y ya suena tu despertador otra vez. Eso es la... será. Encima yo tengo... como tengo un nuevo teléfono, yo apago, ¿verdad? Y entro a bañarme y empieza a sonar otra vez, ¿verdad? Cada 5 está programado. Viste que vos te levantás, lo único que haces es bloquear porque estás medio dormido, no querés irte a lo mejor, hay veces que no te querés levantar. Un 5 minutos más. ¿Verdad? Y 10 minutos después vuelve a sonar y vos te estás bañando y suena y nada. Y yo digo otra vez. Vos sabés, Federico tenía el peor sonido. El peor sonido. Ese peor vos tenés. No, no sé, mi nena parece toca y me puso, yo no podía sacarle. Ahora tengo una música de rock que suena muy bien. Por lo menos que te da la fuerza. Jauría, el grupo. Antes había uno solo el que tenía Nokia, ¿te acuerdas? El despertador de Nokia. Sí. Pero ese por el reloj, acuerda, espectacular. Pero ¿ustedes llegaron a usar? Yo compré, ¿sabes qué? Le regalé a mi hija. Compré en el 2006 el reloj que tiene las dos campanillas. La tradicional. El tradicional. Del Hertha Berlín, papá. Del Hertha, me fui a la tienda del Hertha Berlín y compré ese reloj. Que tiene dos campanillas. No, ese vos da la vuelta. Da la vuelta atrás, ¿acuerdas? Sí. El ring, sí. Sí, y vos sabés cómo suena ese hermano que dio. Ese te va a despertar, ¿sabes qué? Bombero voluntario, eso le va a levantar en 5 segundos. Otro que es muy feo, Bruno, cuando el del hotel. La radio del hotel. No, y la radio del hotel estaba programada para... Cuando vos te vas a una cobertura, llega a las 1 de la mañana después de la calle, tenés que irte a las 5 de la mañana al aeropuerto. Ni cagando. Y te suena la radio. Vos sabés que yo no me levanto, lo voy a desayunar. Claro, no, pero hay veces que tenés que salir a las 5 para el aeropuerto, no hay ni desayuno. ¿Salís ni desayuno para servir ahí? Y esa es la radio del hotel, porque ese es el radio reloj. Pero ahí vos le decías a la conserje, llamame a las 5. Pero hay veces que se te pasa, hay veces que... Y pones tu despertador otra vez, siempre tenés que ir a guerra seguro. Se prende ese. Mejor. Hay veces que el despertador dice lunes, martes, miércoles. No le pasó que, por ejemplo, un día no quisieron venir a trabajar, ¿verdad? Y estás muy cansado y a la mañana te tenés que levantarte y decir, ¿qué es lo que voy a decir? Que me duele mi panza, que me engripé, que no sé. Y después no, esa es la puta. Y te levantás y te vas ahí con la ducha. Yo suelo hacer así. Yo esa agua fría así en seco me tiro y ahí me despabilo. Y un buen café o un mate ya... Un café y una ducha ya está... Sí. No, yo con la ducha ya me... Yo ducha y café. Tengo que lavarme sí o sí la cabeza. Me tengo que lavar, no, hay gente que... No, yo con shampoo. Yo con frío y todo. No. Yo lavarme sí o sí la cabeza y toma café y ahí ya... 4 veces al día me baño, me cambio ropa interior 4 veces y me baño sí o sí la cabeza, shampoo abundante. 4 veces te cambias cepillado de lengua, oreja, nariz, todo. Ahí por y tu tía. Comentando ya no, están produciendo ese programa. Pero sí están comentando sobre el final de esta programación. No, pero en serio,
Y a veces hay gente Acá que pregúntale, no... pucha, ¿cuántos boxes tiene Bruno? ¿Cuatro te cambias por día? No, yo tengo muchísimo. ¿Cuánto a las semanas de...? 40 más o menos tengo. 28. No, en serio, no. Bien, digo. Tengo muchísimo. Tú hablas antes de toalla que venía al mercado. Y un trauma, ella es una argelería, porque vos sabés que yo soy un enfermo de la limpieza lastimosamente, porque sufro mucho. Donde me voy y veo así, toco con mi mano ya así, polvo así, ya empiezo a sufrir, lastimosamente. Es una enfermedad, yo creo que... de la limpieza. No, una manía. Y maniático, soy maniático hasta decir basta. No. Veo cosas que a la gente ni le interesa. Pues está bien. Con mi hija, por ejemplo, es mortal la pelea, pues tira su campeón ahí donde entra en la sala y tira. Y eso para mí, por ejemplo, entro cada cosa tiene que estar en su lugar. En su lugar tiene que estar. No, yo, por ejemplo, me acuerdo exactamente, y vos me cambiás, me llegás a tocar ese, por ejemplo, mi cargador de celular. Por eso agarré y tomé la decisión de comprarle 4 cargadores a mi hija. No téngalo ninguna excusa. Yo tengo un cargador en mi auto, en mi mueble de la cama, en mi mochila de trabajo. Entonces vos me llegás y mi hija va agarrada y estirada nomás de mí. Y yo decía, ¿dónde está mi cargador? Y yo tengo papá, decía, tráeme acá, urgente. No vuelva a tocar sin mi permiso y poner en su lugar en todo caso. Así es el tema. Y no te responde, todavía no está cargado completo. Famoso eso, no, pero en serio, los chicos son así que no le quieren interesa nada, ellos desconectan cuando están en 60, ellos, ¿sabes qué? Lo mismo. Continuar. Yo compré 3 cargadores también. ¿En serio, Federico? Y no tengo ni uno ahora. No, pero vos sabes que yo creo que es un tema que en algún momento hay que abordar, ese tema del cargador, o sea, pelean las familias por cargador. ¿Sí? Y hay gente que te roba el cargador, o sea, que te saca. Y sabes que hay otro, no, llegó el colmo que mi hija me sacaba la cabeza del cargador, me dejaba el cable. Yo decía. No, y después decidí, me fui de 4 cargadores compré. Te juro, Ariel, ahora te voy a mostrar, si querés, en la camioneta tengo un cargador ahí. Un día va a perder todos los 4 y te va a llevar del tuyo. Yo compré 3. Eso va a pasar. Va a ver. Yo compré 3 y uno tenía acá y no tengo. Yo compré 3 y uno tenía acá y no tengo. No, yo no sé, Federico. Pero el tema del cargador es creo que es familiar, eso en todos lados pasa. Vos, Chu, no tenés problemas de cargadores. No, usan tu cargador, no te tocan. No, o sea, no usamos demasiado el celular, salvo el tema de que, en el caso de que mi señora tiene ahí la oficina abajo, ¿verdad? Entonces no hay eso que uno lleva, el otro lleva, y a los chicos en el tema del celular, por ahora los tengo bastante cortos. Pero usan mucho celular, Chondere, purulan de celular 24 horas al día. No. En la casa ya. No. Bueno, entonces hay durante el programa hay sí. régimen. No, yo te digo. No, vos, persona, vos usás 24 horas. Sí, pero viste que vos estás hablando de que te roban porque ellos necesitan. Ellos quieren, no les interesa. Te lo llevan de repente. Claro, pero el tema es que ellos. Y el que yo te compré y no sé dónde está. Así mismo, esa es la respuesta. No sé dónde está, le dicen. Presta mi canal. No, pero ahí. No, yo no, Federico. No, conmigo es una pelea. No, la otra le dije, espera que llegue a 40% que sea, le dije. No, espera que llegue a 40. O si no, el mío carga lento, te dice, el tuyo carga más rápido. No, eso también. Vos, Fabio, tenés el mismo problema con tu hijo, ¿verdad? Con mi hijo tenía ese problema cuando vivía conmigo, ¿verdad? Pero ya, tranquilo, cada uno por su lado, ¿verdad? Pero sí, terrible era, terrible. Mortal. Bueno, hoy volvemos entonces a la previa 20 horas, programa normal de 19 a 20. ¿Hay ancho perfil también? ¿Hay ¿Otra vez? No, ¿Otra vez? Hay una amenaza. Dice que... Jubilado de IPS. La gente está pagando para su jubilación, el que se jubiló. La gente está pagando su jubilación, el que se va a jubilar. Hoy en Periodísticamente viene el director de jubilaciones de IPS en el programa de Guillermo Maniquie. Pronta recuperación al compañero Roberto Sosa. Él se está recuperando, así que próximamente va a estar con nosotros de nuevo. Así que tema IPS, tema que nos interesa a todos, muchachos. Yo lo de entrada te digo que fiel oyente luego. Yo escucho siempre Periodísticamente, pero hoy más que nunca voy a prestar atención, porque yo tengo ahí tengo que cerrar mi paquetito en 9 años si Dios quiere. Bueno, eso sale en YouTube. Ojalá que Brighton le meta 3 a la Roma será. Chau, buenas tardes, chau.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Denuncian dragado irregular en Riacho, en Nueva Asunción. Un poblador de Nueva Asunción, ex Chacoí, afirma que se está dragando y desviando de forma irregular el Riacho Payaguá para beneficio de un barrio cerrado en construcción. José Fleitas, poblador de la comunidad, afirmó que las obras en marcha perjudicarán a la naturaleza del sitio. Lo que pasa en el mundo. Consejo de Seguridad de la ONU preocupado por la situación crítica en Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU mostró su preocupación por la situación crítica de Haití, donde un líder pandillero amenaza con una guerra civil si el primer ministro, cada vez más cuestionado, no dimite. La embajadora de Malta ante Naciones Unidas indicó que durante una reunión de urgencia los miembros del Consejo han compartido sus preocupaciones sobre la necesidad de desplegar cuanto antes la misión internacional de apoyo a la policía. Temperatura en Asunción 33 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por... Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pochupé Quitadol. Farmacia Catedral, desde 1900.